Buenas tardes con todos, Buenas ¿cómo están? tardes. ¿Cómo está, profe? A ¿Cómo los les va? tiempos que nos vemos. Sí, es de metodología que no les veo. Ya era Qué hora. bueno que nos haya tocado con usted. Sí, ya era hora, ya era hora. Ya de aquí en Ya era adelante hora ya de no me voy a vernos, ya era acercar hora. más de la carrera, sino que he estado un poquito full. Pero igual los profes que les he dejado buenos son. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí Sí, me han gracias al contado, Señor. sí me han contado. Cris a lo menos sí me contó que le encanta el grupo y todo eso. Sí, 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 en sí he estado el pendiente por atrás de todo. Gracias, profe. A ver, miren, antes de empezar la clase, ¿hay alguna pregunta con la cuestión del trabajo de vinculación? Bueno, yo no había entrado a la reunión porque a ese horario justamente tengo que hacer una compritas para mi localcito. ¿Ya? Entonces ayer estaba mirando un poco eso y lo que no vi totalmente, le vi a la Inge de coctelería que había estado dando la explicación bien bonita. Un Sí. poquito vi, pero lo que entendí es que este trabajo nada tiene que ver con la titulación, con lo de la tesis, ni del complexivo, ni nada de eso, sino era un trabajo aparte y Sí. que teníamos que desarrollarlo, ya sea solo una persona o en grupo, pero que el grupo no podía sobrepasar de 10. Ujú. Eh, Hasta ahí yo es lo que yo entendí. No sé, dijo que había unas normas para presentar el trabajo, iniciando por la carátula y que ahí le daban los formatos y todas esas con lo que hay que hacer el trabajo. Hasta Ya. ahí entendí, mi querido máster. Ya. Cristian, por favor. A ver, les comento por si acaso, para dejar un poquito claro antes de empezar la clase, porque sí hemos tenido por ahí preguntas, no de gastronomía, pero sí de las otras carreras. En este formato, en el primerito que tienen aquí, sí, en el área de manual de vinculación, dice manual, gastronomía, sí, ahí está. Primerito están aquí. En el grupo que hagan de 10 personas o menos, o si lo hacen solos, estos son los temas que pueden elegir. Manual de higiene, manual de técnicas básicas, manual de técnicas modernas, de cocina, manual de equipamiento o el manual de elaboración de cartas. Cualquiera de estos temas son los que ustedes desarrollan. Eso, sí, primero. Aquí está todo. Es cómo debe presentarse, qué partes debe llevar el manual, la portada, el índice, la introducción, la definición y todo lo necesario. ¿Sí? Más acá abajito está el formato de entrega del instituto, que es el que básicamente el que les guía para hacer todo el formato. Si ahí les dice cómo guardar, dónde, en dónde entregan. Este es el formato de la carátula. Primero va la introducción, el desarrollo, ¿sí? Cómo se hace la bibliografía, ¿sí? Cómo se estructuran las citas de ser necesario, no es obligatorio, ¿ya? Y cada una de las cuestiones normales que hoy exige la cuestión de presentación de trabajos de acuerdo al APA. No es difícil. Ahora, algo que saben no tener problemas, no es solamente hacer un manual, el chiste es de vincular, si tienen que vincularlo, yo qué sé. Pónganse, ustedes tienen su negocio, quieren hacerlo más próspero, ok, vincúlenlo a eso, ¿sí? A que, este manual es para pequeños negocios, yo qué sé, que atienden negocios de comida, lo que sea, de la costa o cocina de mar. La higiene es distinta para una panadería, la higiene y sanidad es distinta para una cocina de mariscos, la higiene es distinta para una cocina italiana. A eso tienen que ir fundamentando. Sí, tienen que darle un porqué a ese manual. ¿Sí? No solamente coger, bajar todas las reglas de higiene y sanidad y prim, ponerlo ahí. No. Tienen que vincularlo a algo en específico. ¿Ya? Eso es lo Perdón, importante. Magister. Sí, Por dígame. ejemplo, a mí me llamó la atención esa cuestión de la elaboración de la carta. Le digo, ¿por qué? Porque yo tenía un localcito de comida rápida, pero por la pandemia le cerré Ujú. y estoy tratando de cambiarle es decir, de todo. Es decir, no quiero ya que sea así, sino quiero vender, por decirle, sándwiches, quiero vender picaditas, coctelitos. Pero, por ejemplo, yo no tengo elaborada la carta. Entonces, me pareció esto tan interesante para yo hacer este, este trabajo, tomando en cuenta y que me pueda también servir a mí sobre esa situación. No sé si eso valga. Puede ser. Ese manual puede estar dado en base al tema de... déjenme ver.
En esta cuestión de técnicas podría estar ligado a eso, ¿sí? Esta cuestión de producción y justamente almacenamiento. Aunque la clase de hoy también le va a servir con esto de tratamiento cárnico. Bueno, en la clase de estas 2 semanas, ¿sí? Porque voy a hablar mucho de cómo hacer la conservación, maduración y preservación de las cuestiones cárnicas también. Así que también vamos a meternos un poco en esto, ¿sí? También voy a meter como un poco de cómo hacer fiambres y ese tipo de cosas, carnes curadas, carnes maduradas. Justamente va esta cuestión ¿cómo se llama esto? Se me va el nombre de la materia de conservación de alimentos. Así que por ahí también podría ayudarles, ¿sí? Así que, y bueno, si alguien quiere proponer un tema nuevo, que se salga de esto, yo que sé, algo que diga, como usted dice, algo de procesamiento cárnico, como yo mismo soy el que hago, el que reviso sus trabajos, yo no voy a tener ningún problema si se saltan de estos temas de aquí, ¿sí? Siempre y cuando esté basado en lo que les digo y obviamente se sigan las normas de aquí. Por si acaso, también se les dejo aquí 3 ejemplos para que se puedan guiar y sumamente importante, no se pasen de la fecha de entrega del manual que ya está aquí para el 7 de octubre, ¿sí? De este año. Así que por favor, eso sí que no se me pasen. Y Máster, y si yo le hago eso de la elaboración de la carta, también vale, ¿no? Porque es uno de los temas que también están ahí, el último. sí, tranquilamente puede hacer esa parte. Esa Buenas era mi noches, yo pregunta. tengo también una consulta. Sí, buen día, buenas tardes, David, dígame. El tema puede ser cualquiera de los que están me parece que están 5. Sí, Puede ser cualquiera. sí, cualquiera de esos 5. Ya, mi consulta es, ¿qué tan extenso puede ser He tenido manuales de eh, 20 páginas hasta de 300. Ahí sí, depende del tema, obviamente, porque, como les digo, hacer conservación de higiene, un protocolo de higiene y sanidad para una cocina, una cafetería es chiquito. Pues me acuerdo que el más grande que tengo es justamente de eso. El alumno estudiaba ¿cómo se llama esto? Pero trabajaba en un hospital. Y el manual de higiene y sanidad de un hospital de la cocina es mucho más extenso. Eso lo deciden ustedes, por eso aquí no hay nada. Yo cuando reviso, justamente reviso eso, que todo tenga el cimiento que debe tener, ¿sí? Tenga toda la coherencia del tema que debe tener. Ya, si a ustedes les hace Es falta decir, usted 5 páginas, usted es el que califica todo esto, ¿no es sí, cierto? si ustedes ya les digo, me veo y el trabajo en 20 hojas está bien explicado, no hay problema. Sí, eso ya es mucho concordancia con lo que hagan, porque no te puedo decir, voy a hacer solamente procesamiento cárnico y profe le voy a dar en 10 hojas. No, eso también es a ustedes frenarles y decirles, no, solo dejen un pedacito y van a ver que cuando se ponen a expandir el tema a veces hay más. Así que no, nunca voy a decirles, no, con 10 hojas y está, no. Sí, eso sí, ya depende del tema y cómo lo desarrollen. Yo lo único que veo al final es justamente que cumplan el objetivo del manual, que sea entendible, que esté el tema completo y que obviamente tenga concordancia con todo lo que hablan. ya listo, muchas Gracias, gracias. Magister. ¿Ya? Eso, mis estimados. Así que, eso, y ya les digo, cualquier pregunta del manual, ahí estoy en el chat, ¿sí? Así que me la preguntan, nomás ahí les contestaré por interno, y si es una pregunta que les favorezca a todos, directamente pues, respondo completamente en el chat abierto, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos con la clase. El material está publicado aquí en bibliografía, como siempre. Esta bibliografía es con la que se hizo la exposición. Pero ustedes saben, siempre les doy más bibliografía para expandir conocimiento, ¿sí? Está bastantísimo de este tipo de cosas de la conservación. Si quieren más, aprender la de la fermentación, que voy a hablar mucho en esta clase, sí, de las normas de cuidado sanitario y todo esto para preservación y alargamiento de vida útil de los alimentos. Les dejé este link de aquí arriba que dice bibliografía. Los 2 días dividido, presentación 1 y presentación 2, que justamente estoy con esto, ¿sí? Entrando en la materia para conservación de alimentos, vamos a dar este día la introducción, la historia de los alimentos, los factores de alimentación, conceptos básicos, factores de descomposición de los alimentos, mecanismos de descomposición, clasificación de los microorganismos según su interacción con el hombre, actividad microbiana, físico-química, bioquímica, infestaciones y factores de conservación.
¿sí? Todo este tema vamos a ver esta semana. La otra semana son 4 temas, ¿sí? Pero son sumamente amplios. La cuestión de métodos de conservación de materia física y química, ¿sí? Otros métodos de conservación que se salen de estas dos de aquí. Y lo último, la cuestión de etiquetado, muy importante en la cuestión de conservación de los alimentos. De esa manera dividimos la clase para que sea más entendible y justamente cubrir todo lo necesario. Aquí, importante, van a haber un montón de cosas que sirven mucho para alargar la vida de útil a los alimentos, tanto en casa como en negocios, así que hay que estar pendientes y cualquier pregunta, ya saben, me la escriben en el chat y yo voy contestando. Empecemos. Primero, la conservación de los alimentos está basado en estos, ¿sí? Por lo general, los alimentos tienen un enfoque artístico, ¿sí? Es justamente la presentación y como ven, hasta en las conservas se tiene este nivel de presentación artística. ¿Por qué? Porque los alimentos entran por los ojos. Mientras más atractivos y más bonitos, obviamente, más fácil es la cuestión de consumo. Y justamente los colores, por más conserva que sean, son los que más llaman la atención, ¿sí? Porque obviamente dan ese atractivo a que son todavía elementos que contienen todas sus propiedades que uno busca aquí, que es la nutrición. Importante cuando vamos a conservar alimentos es preservar la nutrición dentro de los mismos, porque de nada nos vale, o nos conviene, ¿ya? Conservar alimentos por un año, pero nutricionalmente ya no tengan nada, ¿ya? Mucha gente piensa que, verán, ah, este es el ejemplo más claro que puede haber. Sí, en los términos de la carne es más o menos como nosotros tenemos los embutidos, ¿ya? Más o menos. Carne es lo más rojo, sí, hasta lo más cocido. Y aquí en Ecuador hasta hay uno más cocido que ese de aquí, que es ese mega La cocido que suela de tiene. zapato. Ajá, esa mismo, que a mucha gente les gusta. Hay que aclarar algo. Los nutrientes, en especial vitaminas y minerales y proteínas, a mayor tiempo de cocción y temperaturas altas, mayor destrucción de estas. Cuando están en ¿sí? Y se pasan y se llegan a la suela de zapato, ya no comen nada. Ya están comiendo solo fibras muertas que están ahí y nada más. No sé, y es por eso no sé si se han notado, hay gente que consume gran cantidad de carne y sufre de anemia. Es porque comen en estados que ya la cocción y el tiempo de cocción ha terminado con todos esos nutrientes. Lo mismo pasa en las conservas, ¿sí? Lo mismo pasa en todo alimento que ustedes cocinan. Como les digo, hay un principio básico para conservación de nutrientes. Mucho tiempo en cocción y demasiadas temperaturas altas en esos tiempos de cocción eliminan los nutrientes. Por eso es más sano, y ustedes han de haber visto, que mejor recomiendan comer la carne en término medio. Sí, es donde mejor se están preservando los nutrientes de la carne y estás libre de las toxinas o cualquier enfermedad de la carne de res. Mismo principio se aplica a esto. Así que desde ahí vayan cambiando un poco el chip de esta cuestión de que si está bien cocinado ya está óptimo para comer, no. Sí, como les digo, aquí se ve bonita la carne y todo, pero no es un sinónimo de que esta carne nutricionalmente sea mejor que la de acá. Así que desde ahí hay que cambiar. Y también hay una cosa, ¿sí? Los contenidos nutricionales de un ingrediente, ¿sí? Del mismo tipo de ingrediente cambian de acuerdo a la posición. ¿A qué me refiero? ¿Qué es más sano? Un corte de aquí, que aquí está el lomo fino, o el lomo de falda, ¿sí? Justo estos dos de aquí, los lomos altos que se les conoce, o es mejor un corte de pata de aquí, ¿sí? De pecho o de pata. ¿Cuál creen que es mejor? Más sano, dije, bueno, ¿cuál creen que es más sano? Tal vez era el lomo. El lomo. ¿Por qué es el lomo más sano? Tal vez porque es una carne bien magra, sin tanta grasa. Pienso nomás eso, no, no digo que Ya. esa sea la No, realidad. sí está bien, y nos han enseñado eso. O sea, no critico en nada, y yo sé, nos han enseñado eso. Los lomos son estos, si les ven, y los lomos se caracterizan justamente por tener más bien capas de grasa bien gruesas. ¿Ya? Pero ya, zafándonos de la grasa, en todo el animal encontramos grasa, hasta en la de pecho encontramos grasa, eso es lo de menos. ¿Ya? Verán, aquí, ¿cuál es el truco?
Como les digo, nos enseñaron que los mejores cortes para comer son los lomos. ¿Por qué? Porque son suavitos. Es cierto, el animal no hace esfuerzo, son suaves y por eso son ricos y son suaves, ¿sí? Pero les digo, está dado por eso, porque la carne es suave, es más tierna porque no hace trabajo, ¿ya? Un músculo, ¿sí? Cuando hace esfuerzo, ah, déjenme ver, déjenme ver, cortes de carne para que vean cortes de carne. Mm, ¿Dónde está uno? Más o menos con este verán. Verán, aquí están los lomos. ¿Sí? Se han de haber visto que los lomos son más rosaditos que las piernas. Las piernas son así en este tono mucho más rojo. ¿Ya? ¿Por qué? Hay una proteína, sí, bueno, hay dos proteínas ahí fundamentales que son la mioglobina y la miosina. ¿Ya? Estas dos proteínas son las que dan color y sabor a toda la carne de la res y de todo animal. Y es por eso que ustedes ven las pechugas del pollo son blancas, las piernas son más con color y tienen mucho más sabor, ¿sí? Donde mayor cantidad de miosina y mioglobina, el sabor y el color de la carne es más rojizo y tienen mucho más sabor. Les digo, en el pollo es clarísimo, las patas siempre tienen más sabor que la pechuga y es por eso, ¿no? La miosina y la mioglobina también causa lo otro, que los músculos sean más duros. Y es por eso que las patas de un pollo, al igual que las patas de la res, son más duras que los lomos, porque los lomos no hacen trabajo, igual que las pechugas del pollo, no hacen trabajo, ¿sí? Así que desde ahí comienza el cambio de esto. ¿Cuál es nutricionalmente mejor? ¿Sí? Las partes más duras de la res, las patas, estas partes del pecho, esta parte de la panza, ¿sí? Justamente donde está las... Ay, se me va el nombre técnico de aquí. Ay, bueno, ya se me debe ver el nombre, pero justo las partes donde más esfuerzo hace el animal tienen mayor cantidad de proteínas y obviamente nutricionalmente son mejores. Es por eso que cuando están mal de los huesos, están mal de las articulaciones que les mandan, coman bastante colágeno. Lo mejor, comerse caldo de patas, es donde mayor cantidad de proteína y colágeno existe, ¿sí? No es que sea una carne de primera, pero nutricionalmente es mejor que un lomo. ¿Sí? A eso me voy, que en el mismo animal, ¿sí? O en la misma, ¿cómo se llama? O en la misma, el mismo género, puede ser hasta una verdura, hay partes que son nutricionalmente mejores que otras, ¿sí? Hasta ahí, vamos claros con las carnes. Y desde ahí ya era viendo que la Sí, cuestión de máster, sí, procesos de sí. carne es muy distinto. Ya me di cuenta ahorita de que, como dice usted, lo más feito es lo más nutritivo. Sí, y también lo más rico, ustedes no han de haber probado. Cuando se come una carne de pierna es mucho más sabrosa que la parte del, tiene más sabor. Sí, sí, Sí. sí, sí, sí. Pero les digo, lo Sí, catalogan de malo porque la carne de los brazos es más dura, pero es la misma carne, les digo. Nutricionalmente, en cambio, tienen más cuestiones de proteínas. Esto ya vamos a ir más hablando más después. ¿Una carne de pierna puede ser igual de suave que un lomo? Sí, sí, ¿cómo? Sí, sin echarle ningún aditivo ni nada, solo tener tiempo. Así que sí hay cómo. Ya vamos a ir viendo eso. Así que la conservación es justamente esto. ¿En qué cae la conservación? En proteger, como concepto, conservación quiere decir esto, proteger o cuidado sobre alguien o algo, ¿sí? Para conservar su estado y evitar que sufra un daño o un peligro. Eso es conservación. En el caso de los alimentos, sí cambia un poco a lo siguiente. Es alargar la vida útil de los alimentos, ¿sí? Manteniendo sus propiedades nutricionales. ¿Sí? Que no nos sirve de nada conservar un atún por 3 años y nutricionalmente no te haga nada, solo es para llenarte el estómago. ¿Ya? Eso es de la cuestión de conservación de los alimentos, alargar la vida útil de los alimentos manteniendo sus propiedades nutricionales. Y es lo que se hace en las conservas, ¿sí? Alargamos su vida útil y el chiste es que no se pierda nada de estas nutrientes o por lo menos conservar los que más se pueda en estos medios de conservación, ¿sí? Hasta ahí creo que ya vamos. Con eso entramos bien. Poquito de historia. Verán, en la evolución del ser humano la alimentación fue un factor determinante, ¿sí? Fue muchísimo.
¿ya? La cuestión de nuestro cambio, de que éramos antes de en la edad del Australopithecus, sí, nosotros éramos frugívoros. Frugívoros quiere decir que solamente consumíamos frutas, ¿ya? Con el tiempo, sí, los humanos evolucionarios fueron cazadores-recolectores. O sea, aparte de que seguíamos con las frutas, comenzamos a cazar animales más grandes para alimentarnos. ¿Sí? Esto dio obviamente cabida en la cuestión del Homo habilis, que es justamente que ya desarrolló esta parte de aquí, que ya tenía herramientas, que usaba los palos como armas y este tipo de cosas. ¿Ya? Ah, y ahí surgió una cuestión, ¿sí? Entenderán que en ese tiempo los animales eran el triple de grandes que los de ahora. Ustedes mataban un mamut y era gigante, era 4 veces el elefante de hoy. Surgió esta pregunta, ¿y ahora qué hacemos con esa carne? ¿Sí? Y justamente fue esto, ¿para qué conservamos para tener disponibilidad de los alimentos en mayor cantidad de tiempo? ¿Sí? Ya desde ahí nos surgió esa cuestión, porque había tanta carne, ya nos llenábamos. Ustedes saben, la carne a temperatura ambiente no aguanta más de 3 días, ¿ya? Y eso ya comenzó como parte de ellos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ya? Por cuestión de los sumerios, ¿sí? Se dieron cuenta que la sal alargaba la vida de los alimentos. Ya les voy a contar cómo y cómo es el truco. Por parte de los griegos se dieron cuenta, ¿sí? Que tanto carnes como también verduras y frutas se conservaban mejor dentro de la miel, ¿ya? En Egipto se dieron cuenta, ¿sí? Que las bebidas fermentadas ya no se dañaban, ¿ya? No sabían todavía el por qué, pero se dieron cuenta, ¿sí? Ya les voy a ir contando la otra semana en cada técnica qué es lo que se iba cambiando. Supóngase, en 1794, Nicolás Appert, ¿sí? Comenzó con las conservas dentro de los frascos de vidrio. Se dio cuenta que el vidrio era un material completamente inerte que no cambiaba ninguna de las propiedades de los alimentos. Y es por eso que es uno eh, de los sistemas de protección que se usan hasta la actualidad. Cachen que es desde 1794 que eso no ha cambiado. O sea, el que más se aprecia es el vidrio y es el menos contaminante. Lo lo que no pasa con las latas de aluminio ni con los de plástico. 1857, Robert Koch, ¿sí? Comienza con la cuestión de fermentación de levaduras. 1861, ERECA, que es una empresa, sí, que empieza con la cuestión de fermentación láctica. 1864, Luis Pauster inventa importantísimo la pasteurización, que es justamente el que ayuda a conservar todos los líquidos. Les voy a contar cómo, sí, cómo hacer una pasteurización directa en una cocina. Sí se puede, es un problema, pero sí se puede. ¿Y bajo qué concepto lo hace? Y la otra en 1866, mismos de RK, sí, la generación espontánea, sí, de Young Health, que es la cuestión de las fermentaciones de la leche. Ellos comienzan a detener completamente estas cuestiones de fermentaciones de la leche, ¿ya? Se dieron cuenta que basada en la pasteurización, ¿sí? Toda esta fermentación de la leche se la podía completamente detener. A este efecto se le llama generación espontánea, que es lo normal, que la generación de bacterias que generan un ácido y la típica, se daña la leche y se hace ese corte de la leche, se queda arriba el líquido, de arriba las grasas y se separa del suero, ¿ya? Eso más o menos. Ahora vamos viendo uno por uno. Verán, primero, los factores de la alimentación determinan la elección de los alimentos y forman parte de la psicología del consumidor, ¿sí? Siempre, ¿cómo elegimos y en qué factores están elegidos los alimentos? Están elegidos en cuestión biológica, en cómo cada uno de estos alimentos nos ayudan para nosotros. Lo otro, cuestiones económicas. Por eso siempre se tienden a envasar y a conservar alimentos que sean muy, muy económicos, ¿sí? Como ustedes han visto, cuestiones de todos lo que son legumbres, todos los granos, ¿sí? Todas las harinas, ¿sí? Se los conserva porque cuestionmente económicamente son mucho más fáciles de almacenar y justamente dan una mayor rédito económico. Cuestiones físicas, ¿ya? Los factores físicos son justamente estas cuestiones que alteran los alimentos de distintas maneras. ¿Cuál es una alteración física normal? La cuestión de los golpes. Ustedes han visto, una fruta se golpea justo. Miren, frutas golpeadas.
Se han visto, típica fruta, se golpea y donde se golpea se comienza a dañar todo. Y esto pasa a todas, ¿sí? No es que es contagioso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cada una de las frutas está formada por fibras. Estas fibras, ¿sí? Cuando se golpean, se rompen. Y en cada una de esas fibras es como una vena, ¿sí? Y esas venas comienzan a sacar todos los nutrientes que tienen las verduras y las frutas y las carnes, todo está compuesto igual. Justamente esos líquidos que salen son los que invaden las bacterias, que son mucho más fáciles de consumir y justamente comienzan a consumir ahí, como todo ser viviente, defecan ahí mismo, ¿sí? Y comienza con la pudrición de cualquier tipo de género alimenticio, ¿sí? Esto básicamente es una oxidación, ¿sí? Esto también está dado ya que todas las enzimas de las frutas y verduras reaccionan con el oxígeno, causan el típico que llamamos pardeamiento en las frutas, que es esto de aquí así, ¿ya? Y entenderán, en cada una de estas cosas, como les digo, hay mayor proliferación de bacterias y es por eso que si esta estaba dañada, tiene ya una gran cantidad de bacterias, las bacterias se mudan rápido y comienzan a atacar de una y siempre es, donde estuvo la primera dañada, van todas. Así que, es mal consejo tener esto, ¿sí? Una fruta buena al lado de una dañada, es lo peor que puede haber. Les digo, por la cantidad de bacterias, por la química que está pasando aquí, obviamente esta fruta se va a dañar mucho más rápido que si estuviera solita y sin ninguna otra fruta que la contamine. ¿Ya? Esos son los daños físicos que se les conoce. Cuestiones sociales, ¿sí? Hay culturas y culturas que dicen, ¿sí? ¿Qué tipos de alimentos se deben consumir? ¿Ya? Y esto, como les digo, son cuestiones sociales y culturales. En algunos países, sí, es bonito comerse. Ay, los pollos. ¿Sí? Como en nuestro país es bonito comer pollos. ¿Ya? No pasa nada si te comes un pollo, pero culturalmente a un ecuatoriano le pones así y dice que estás loco. ¿Sí? Porque a este muchacho se le tiene en la casa y algunos le hacen parte de la familia, es una mascota. Pero este mismo animalito te vas a China y para ellos es rico. Te vas con muchas partes de Asia y es rico. Es cultural, es un animal. ¿Sí? Aquí no lo vemos así, allá sí. Es como los cuyes, para nosotros son riquísimos. A un alemán es un pecado ver que a un cuy, porque se llaman ratones de, ¿cómo se llama? Ay, se me va el nombre. Bueno, tienen un nombre bien bonito para ellos, tienen Por para el eso cuy. por eso Mande. los chefs que han venido de otros países ni prueban el cuy, no Es que les sí, gusta. para ellos, a lo menos los europeos, para ellos son mascotas. Y para ellos es como con nosotros comernos el perro, o sea, lo ven sacrílego, pero es cuestión de la cultura. ¿Sí? Así que no hay que juzgar ni prejuzgar. Como les digo, estas cuestiones son culturales. Es por eso que uno dice, ay, ¿cómo van a tener alacranes ahí en conservas? En China y en Asia es normal. Aquí lo vemos como raro, pero no. No, son cuestiones sociales y culturales. Es más fácil criar un montón de escorpiones para dar de comer a ese montón de asiáticos que ponerse a tener un montón de reses para esa cantidad de gente. ¿Sí? Eso es lo que no sabemos medir porque no cachamos de la economía global. ¿Sí? Y es por eso que ellos tienen que alimentarse. Y por eso la dieta más grande de los asiáticos está dictada en insectos, que tienen más proteína que una res y es más fácil y ocupan menos tamaño justamente para la cuestión de producción. ¿Sí? Igual que estos muchachos de aquí, o sea, no consumen nada, son más chiquitos y dan muchas proteínas. Pero les digo, es cultural, ¿sí? Y eso es lo que dicta también qué es lo que necesita ser conservado. Lo otro, actitudes, creencias y conocimientos en materia de la alimentación. Aquí es sumamente importante, ¿sí? Cuestiones de actitudes es justamente lo que les digo. Y ya te digo, a mí me ha tocado, ¿sí? A mí me ha tocado comer, a mí me ha tocado preparar animales que, según yo, no se comían, pero ricos han sido, ¿sí? Hay que tener la actitud justamente para eso. Ya les digo, al fin y al cabo es otro animal más, ¿sí? Todos nos alimentamos de animales, ¿sí? Ahora que tengamos clasificaciones distintas de mascotas, pero en su antigüedad, cuando estábamos así, no nos importaba si era perro, gato o res o lo que sea, ¿sí? Comíamos lo que venía, solamente era un alimento.
La otra, entre cuestión de creencias va lo mismo y la otra de conocimientos en materia de alimentos. ¿En qué se refiere esto? No todos los alimentos se pueden conservar y es por eso que no ven todos los alimentos que tenemos conservados en las repisas del Supermaxi. Solo hay unos específicos, porque sí, la conservación de alimentos no se da en todos. Sí, hay algunos que sí son susceptibles, otros que no. Ya los iremos viendo más adelante. Conceptos básicos. pH. ¿Alguien sabe qué es el pH? pH es una escala que nos demuestra qué tan ácidos, ¿sí? Y qué tan alcalinos son los alimentos, ¿sí? Están aquí. El pH 7 es el que nosotros conocemos como el del agua, lo llamamos pH neutro. De eso para arriba se llaman alcalinos, de eso para abajo son ácidos. Supóngase en la Coca-Cola, ¿dónde creen que está? Con lo dulce que es. En un 6, un 7, un 8. Alcalino quiere Yo decir que tiene muchas sales minerales. Acidez que tiene creo que en mucho el ácido. 8 por eso dicen que están mal. No. Ah, No, Coca-Cola tiene un pH tenaz. Coca-Cola. pH. Ah, el pH de la Coca-Cola más o menos sabe estar, si no estoy mal, en el 3.3. Ah, no, 2.30, 3.4 están más o menos. El ay, 2.30 es sumamente ácido, ¿sí? Para que me entiendan, un 3.5 está el vinagre que ustedes compran normalmente, ¿sí? Mucha gente piensa que el azúcar, ¿sí? perdón, Master, antes que nos explique. ¿Mande? A mí me han dicho que la Sprite es más dañina que la Coca-Cola. Esa es mi pregunta que le hago. ¿Y por qué le han dicho que es más dañina que la Coca-Cola? Las dos son dañinas para mí. Yo por eso no tomo cola. Sí, lo que me decían es que la Sprite para hacerla blanca le someten a más procesos químicos y que por eso era igual o más dañina que la Coca-Cola. Usted que sabe y me podría indicar. Es cierto. Sí, verán. Primero que vamos con esta idea de los ácidos. Como les digo, un pH de 3.5 es vinagre. ¿Sí? El vinagre normal es de 3.5, ¿ya? El que compran en la tienda. ¿Cachan que esto es mucho más ácido? 3.4 es mucho más ácido, por si acaso en la escala del pH, mientras más abajo está, más ácido es. Por eso que ustedes ven aquí, pH 0 es el ácido de las baterías, el que te destroza el estómago. ¿Sí? Nuestro ácido, el estomacal, el que disuelve toda la comida, está en un pH de 1, sumamente ácido. ¿Ya? 3.4, como les digo, es como echarse vinagre. 2.3 es peor. Y a la gente le encanta la Coca-Cola. ¿Ya? ¿Qué es lo que produce la acidez? Está producida por el azúcar. ¿Ya? La azúcar no es, yo sé que tiene un gusto dulce, pero químicamente es un ácido. ¿Ya? Y es por eso que cuando están con, y aparte de todo lo que le echan a una Coca-Cola y a un Sprite, sí, es por eso que cuando están con gastritis ni se les ocurra tomar algo de esto. Lo único que es como que les estuvieran metiendo, en verdad, un montón de agujas a su estómago y se siguen dañando el estómago cuando están con gastritis. Eso pasa con esto. Sí, así que es sumamente importante saber qué es lo que toman, ¿ya? Lo otro, lo que me dicen, es más dañina la una que la otra. La verdad que a las dos les hacen el proceso de clarificación, ¿sí? Es ese justamente que le deja igual de cristalina a una Coca-Cola como le deja igual de cristalina a un Sprite. Las dos tienen el mismo proceso, ¿sí? Porque es como cuando ustedes hacen una sopa o hacen, no sé si han hecho cerveza. Si no se pasa por el proceso de justamente de quitar los sedimentos con químicos, no quedan así de brillantes y así de translúcidas ninguna de las bebidas, ¿ya? Así que las dos son igual de malas, la verdad. ¿Sí? No es ni que una ni la otra, a las dos les hacen el mismo proceso para que se vean así de bonitas en las botellas. ¿Ya? Pero igual de dañino que ese tipo de químicos que se usa para hacer la limpieza de sedimentos de las bebidas, es esta cuestión de los pHs. ¿Sí? Como ven, son sumamente bajos. ¿Ya? Y es por eso que ustedes dejen una carne en Coca-Cola, se conserva muy bien. Es una parte, es un líquido muy ácido que conserva los nutrientes. El siguiente concepto básico, actividad del agua. O Activity Water, que se le llama, es AW, se conoce normalmente.
La actividad del agua está dada por la cantidad de agua que existe en un producto. A mayor cantidad de agua, mayor cantidad de bacterias. Eso es lo que se determina en cuestión de esto, ¿sí? Y es por eso que en el agua se reproducen las bacterias muy rápido. Por si acaso, el agua embotellada no está en pH 7, ¿sí? Al agua normal o está muy purificada o lo hacen alcalina, como el agua de Wittig. Como les digo, un pH, ¿sí? Alcalino es porque tiene mayor sales, minerales, vitaminas y nutrientes, ¿sí? Por si acaso, ¿sí? Yo me sabía morir de las iras cuando decían hay que tomar ¿cómo se llama esto? Mucho jugo de limón y de naranja para hacerle más ácida a nuestra sangre y que no nos pase nada con el virus. Nuestra sangre es alcalina, quieran o no, ¿sí? Aquí llevamos mucho del hierro, de todas las sales minerales, del cloro que se transmite a través de la sal a nuestra sangre. Por eso la sangre está en un nivel 8, ¿sí? Nosotros tenemos sangre alcalina, quieran o no. ¿Ya? Si no les gusta, nuestra sangre es alcalina y pueden tomarse el mundo de jugo de naranja y limón, que eso no va a cambiar por nada del mundo. ¿Ya? A mayor cantidad de minerales, mayor es la preservación. Y pagan el ejercicio, pongan un vaso de agua de Wittig al lado de un vaso de agua normal, ¿sí? Sin que esté con cloro, y van a ver que el agua de Wittig se mantiene más limpia por más tiempo. ¿Por qué? Por las sales minerales que cogen todo el trayecto desde el Cotopaxi hasta el embotellado. Sus sales minerales están compuestas de ahí, ¿sí? Y esto, quieran o no, alteran la cantidad de agua, ¿ya? Mucha gente piensa, como les digo, ¿sí? Ah, es líquido, eso es como agua de ley se daña. No, ¿sí? No tiene nada que ver. La composición interna de cualquiera, ¿sí? Como les digo, del agua es distinta y eso si ustedes no leen, ¿sí? Algún rato cojan y lean lo que tiene un agua de Dasani que tomen a diario, van a ver que el agua de Dasani en cambio es ácida. Se ponen algunos tipos de compuestos, ¿sí? Para que en cambio baje el pH al 6 más o menos para que se conserve mejor en las botellas. ¿Ya? Como les digo, hay otras como la Wittig, que en cambio es alcalina, es agua, sí, agua con gas, ¿ya? Pero es agua mineral y eso es lo que le da la propiedad alcalina que suba sus propiedades de sales minerales y también la conserva, ¿sí? Eso cambia en la cuestión de comportamiento de agua. Acidificación, obviamente, ¿qué es? Es de echar ácidos a las preparaciones para matar las bacterias, ¿ya? La típica de echarle limón o vinagre, ¿sí? A unas conchas para que justamente maten las bacterias, acidularlas y poderlas comer tranquilamente. Deshidratación. La deshidratación no es nada más que el proceso de quitarle agua a un elemento a baja temperatura, ¿sí? Como les digo, la deshidratación es quitarle hasta el 2%. Podemos bajar la cantidad de agua de un alimento hasta el 2%. Más de eso no se puede. ¿Por qué? Todos los alimentos del mundo se están compuestos. Necesito un Excel. Los alimentos tienen la siguiente composición. Verán, en verduras, frutas y todo eso, están compuestas por carbón, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Las proteínas, todo lo que es carnes, están compuestas por estas tres de aquí, más nitrógeno. Esa es la composición básica de los alimentos, ¿ya? Así de básicos en química. Ustedes, ¿sí? Si a las verduras y a las carnes les quitan esto, solamente les queda básicamente carbón, ¿sí? El arroz no es que se quema. Lo que ustedes hicieron cuando le dejaron en la olla todo el día ahí, es quitarle todo el agua y se hace carbón, por eso se hace negro. Dejaron solo este componente. No es que las cosas se quemen, le quitan todo el agua, ¿sí? Y se dejan solamente el carbón. Así como se hace el carbón vegetal, quitándole todo el agua posible a un árbol. Solamente de esa manera se hace. ¿Ya? En las proteínas es lo mismo, ¿sí? Sino que tienen el componente extra del nitrógeno, que solamente es otro mineral,
que termina pareciendo carbón, pero se quedan con esto. Y es por eso que cuando se hace la deshidratación no se puede bajar del 2% de agua, porque si no, todos los alimentos que están deshidratados se verían negros y no quedarían sabor, ¿ya? Por lo general, los que ustedes se venden comercialmente saben tener hasta un 10% de agua, ¿sí? Para preservar de mejor manera los nutrientes, porque sin agua también chao todos los nutrientes que estén dentro de esos alimentos desecados, ¿sí? Así que así de importante es esta cuestión. Cambia mucho la visión de la cocina cuando la dominas a este nivel, porque sabes por qué se ponen negras, por qué pasa lo que pasa, ya vamos a ir viendo por qué se ponen cafecitas y todo eso. En conservación se habla mucho de esto y ayuda mucho a los gastrónomos a entender en verdad qué pasa con los alimentos. ¿Ya? Almíbar, ¿qué es un almíbar? Sin saber, alguien que me ayude. La miel que decimos cuando hacemos tanto con el azúcar o con la panela, con el agua se hace la miel. Almíbar, muy bien, O el gracias. almíbar, perdón. Sí, lo que llamamos bien nosotros aquí, sí, nosotros lo hacemos con un azúcar, ¿sí? Y con lo que usted dice, agua. Ahora, lo importante, ¿cuánto de cada uno? ¿Cuánto se pone de azúcar en cuestión y en base al agua que se tiene? ¿Cuánto es lo óptimo para que le Para funcionen las hacer un fórmulas? TPT, por ejemplo, se hace tanto por tanto en el caso de un TPT. ¿Ya? ¿Y cuando no? Y cuando no, ahí sí me tomó la lección. Ya, verán, eso es lo bueno. Hay varios tipos, ¿sí? Caramelos, ¿sí? El almíbar normal se hace con 200%, ¿sí? De azúcar, 100% de agua, ¿sí? Estaríamos hablando en pesos, yo que sé, pondría 100 gramos de agua, 200 de azúcar. Eso forma un buen caramelo, así que justamente se haga muy sólido. Para un almíbar fluido, el típico normal, el típico que se usa para las frutas en almíbar y eso es mucho más líquido. Ese se usa en igual cantidad, tanto el azúcar como el agua. ¿Ya? Aquí fácil, si van a hacer frutas en almíbar, usan esta fórmula, perdón. Y si van a hacer caramelos o supóngase en los típicos manís dulces confitados, se usa esta fórmula, ¿sí? Se ponen cientos de azúcar, 100 de agua, un montón de vainilla, que se haga café el agua, y le ponen ahí al maní, y cuando ya esté seco sale el maní tostado con esta fórmula de aquí, ¿sí? Esas dos se manejan. Ahora aquí lo importante, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Es esto, el azúcar. El azúcar, como ya les dije, es ácida, no es dulce, químicamente es un ácido, ¿ya? Justamente esta es la que da la conservación en esas preparaciones, ¿sí? Es por eso que un maní dentro de esa cubierta que es de caramelo, ¿sí? Se conserva también porque justamente está llena de ácidos, ¿ya? Aparte de la cristalización normal del azúcar que hace que se impidan que se generen bacterias, y es porque eso que en ese caramelo no se genera ni moho. Sí, no sé si han visto los manís dulces que comemos normalmente, le pueden dejar ahí que no se les pega ni el moho. Es por la cantidad de ácido que da el azúcar a la preparación. ¿Sí? Y en niveles tanto de un 100%, o sea, de tapas iguales o al doble, ¿sí? Cada uno las conservará más o menos, pero esos son los básicos que manejamos en cuestiones de almíbares. Vamos al otro. Escabeches. ¿Han hecho escabeches alguna vez? Los típicos escabeches. No han de haber hecho, pero sí han de haber comido. ¿Quién se ha comido una sardina? ¿Eh? Son la típica preparación tipo sardinas, ¿sí? Que por lo general ayudan a la preservación justamente de esto, ¿sí? De las cuestiones de los cárnicos. Es por eso que las sardinas, las almejas, los mejillones vienen justamente en conservas en base a esto, ¿ah? Al escabeche. ¿Sí? ¿Se han hecho escabeches o no? No, no más, No, bueno, les digo, ¿no? el atún es un escabeche. Son todas estas preparaciones que Ay, ay, están ay, preservadas en aceite, ¿sí? A eso se les ya. conoce como los escabeches, ¿sí? Aquí,
¿cuál es el que hace la conservación? Aquí el chiste es que el aceite cubra completamente la preparación, como que ustedes cuando abren la lata de atún, se debe visto la del aceite le cubre completito al atún, ¿sí? Ese es el que evita que entre el agente que más contamina. El aceite evita que entre el oxígeno, ¿sí? Las bacterias o la mayor cantidad de bacterias sin oxígeno no viven, ¿sí? Y al estar dentro del aceite no se generan bacterias y es por eso que el atún y todo lo que está en aceite se conserva por tanto tiempo. Problema del escabeche es que el alimento debe estar sobrecocinado, ¿sí? Debe pasar la barrera de los 74 grados centígrados para eliminar todo lo que tenga. Llegan hasta temperaturas de 80, ¿sí? Y es por eso que el atún y ¿cómo se llama esto? Y las sardinas, cuando ustedes los comen, se sienten terrosos, es porque están pasados de cocción, ¿sí? Pero es para mejorar la conservación que existe. ¿Ah? A eso se le llama el escabeche. No hay fórmula porque les digo, hacen la preparación y le cubren de aceite que no les dé el oxígeno y ese es el escabeche. Fermentación. ¿Saben qué es la fermentación? La bebida nacional del Ecuador. ¿Sí? Se hace apunte fermentación. La fermentación es un efecto químico, ¿sí? Que transforma los azúcares en alcohol. Eso es la fermentación, ¿sí? Se lo hace para hacer vino, para hacer cerveza, para hacer la chicha, ¿sí? Todos esos son justamente las fermentaciones de los azúcares naturales, como la de ¿cómo se llama esto? De la caña de azúcar, ¿sí? O los azúcares contenidos dentro de los granos, como el maíz, ¿cómo se llama esto? Como las uvas, como en la papa, ¿sí? Hay levaduras y bacterias que justamente consumen eso, las degradan y transforman todo ese azúcar en alcohol, ¿sí? Eso se llama fermentación, es lo que por lo general obtenemos en el vino, ¿sí? Tenemos el azúcar, ponemos una levadura, ¿sí? Que dispara esta transformación y al último lo que se obtiene es el vino que tiene esta cuestión de el dióxido de carbono, que es lo que emiten las bacterias, más el alcohol etílico, que es lo que se toma y hace la bebida alcohólica, ¿sí? A eso se le llama fermentación. Es un proceso normal y es por eso que también les digo, la chicha se hace ese sabor acidulado y comienza a tener gas, siendo el probable cuando está bien fermentada, porque el subproducto de la fermentación es justamente el oxígeno más el alcohol etílico, ¿ya? Interesante es esto. Otra de las fermentaciones, también dada por una levadura, que como ustedes saben es un hongo, es justamente el pan, ¿sí? Y es por eso que cuando se les pasa del leudo, todo pan sabe a cerveza, ¿sí? Porque justamente se disparó la cuestión de la elaboración de alcohol dentro de la masa. ¿Y por qué se infla? Ya saben ahora sí, porque la fermentación produce gas carbónico, que es lo que infla las masas. Ah, y otra cosa importante, tanto las levaduras como las bacterias, a mayor temperatura, mayor reproducción. Y es por eso que los panes, mientras más alta es la temperatura ambiente, más se reproducen y las masas se inflan más. Pero hay que tener cuidado, ¿sí? Si se pasan de eso, se pasa el leudo y todo sabe a cerveza. Desecación. Sí, la desecación es muy parecida a la deshidratación, pero sí, se lo hace de manera mucho más controlada y con cuestiones de equipos como hornos de convección. Salmuera. Las salmueras son todas las preparaciones que están resguardadas en agua sal. Ahora, las salmueras. Mm, Son agua con sal. ¿Cuánto es lo óptimo, sí, de uso de sal por cada litro de agua? Lo óptimo para resguardar, sí, un alimento de no contaminarse, salmuera, sí, son agua y sal, sí, por cada litro de agua o 1000, sí, gramos de agua, se pone 50 gramos de sal, sí. Eso es lo recomendable para hacer salmueras. Supóngase, también funciona mucho cuando le quieren dar sabor a un queso, ¿sí? La salmuera se hace de esta manera, 50 gramos de sal por cada litro de agua, ¿sí? Ahí le hunden al queso y tranquilamente por cuestión de ósmosis adquiere ese sabor salado gracias a la salmuera.
no sé si han hecho queso alguna vez, los quesos no se hacen con la sal ahí mismo, porque si no se saben cortar, ¿sí? Al sol primero se hace el queso, se hace el cuajo, se hace la bolita del queso con alta temperatura para hacer el típico queso, ¿cómo se llama? Mozzarella. Y esa bolita de queso se le pone en agua sal o en salmuera, justamente para que coja sabor por cuestión de la ósmosis que ocurre, ¿sí? Para eso sirven las salmueras. Y como les dije, cambio aquí, ¿qué es lo que conserva? La gran cantidad de sal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua, al echarle sal, se vuelve alcalina, se vuelve en un estado de 9, de 8 a 9, ¿sí? Que es en la que está el agua de mar, está en una alcalinidad de ese nivel, ¿sí? Es por eso que el agua del mar no se contamina tanto, ¿sí? Por la cantidad, la gran cantidad de sal que tiene, justamente ayuda a eso, ¿sí? A que la contaminación se vea frenada, o si no, nuestros mares de las costas de aquí ecuatorianas tuvieran otro color si no fuera por la cantidad de sal que tienen las costas ecuatorianas. Así que tener cuidado con eso. Curados. ¿Qué es un curado? Estos son los curados, ¿sí? El curado tiene varias fases, ¿sí? Veamos si están aquí las fases. Parece difícil, pero la verdad que es facilito hacer un curado. Están unas fases, déjenme ver si está bien. Sí está bien. Bueno, recepción, ya saben, del animal, se lo sacrifica, ¿sí? Se lo refrigera y se pasa para el sangrado. Y viene esta cuestión de la salazón. La salazón es cubrirle a toda esta pierna o a todo este pedazo de cerdo completamente de sal. Se los deja por lo menos de 2 a 5 días. ¿Qué es lo que hace esto? Reduce a la mitad la cantidad de agua justamente de la pierna de cerdo. A eso se le llama el curado. ¿Ya? Después de que toda esa pierna haya perdido la mitad de su peso, se lleva a una cuestión de lavado para quitarle la sal extra y que al final no salga muy salada la preparación. El post salado, ¿sí? Se le basa en cambio en refrigeración a 5 o 6 grados, pero y es como una sal tratada para que dé los aromas o el color que quieren en la carne. ¿Sí? Ya supóngase es un poco de sal con un montón de especias como páprica para que queden las piernas de cerdo muy, muy rojas. Y lo otro viene el secado. Por lo general se hacen cámaras a temperaturas de 40, 50 grados, que está muy alto para que elimine el extra de agua restante, mejore el sabor de la carne y justamente tenga mejor sabor en la preparación. Y por último es esta cuestión de maduración que les dejan a las piernas, ¿sí? Por algunos meses para que justamente tengan estos colores y mejore el sabor. A eso se le llama el curado. En piernas, ¿sí? De cerdo, que son gigantes, obviamente se demoran hasta 6 meses en el proceso, pero curar carne en forma artesanal, como en una cocina, demora más o menos un mes, siempre y cuando se lo haga en pedazos pequeños. No es lo mismo, como les digo, hacer una pierna gigante de cerdo, hacerla completamente de unas 2 libritas, y eso, pónganse, cuando hacemos eso en el instituto, comemos carne curada cada 3 días. Sí, ahí las curamos rápido. Sí, porque hacemos porciones pequeñas. ¿Alguna pregunta de esto del curado? Máster, Vale. antes los antiguos, yo más o menos me acuerdo, cuando yo era niña, veía que los antiguitos, como no tenían refri, ponían sal en la carnecita y le colgaban en unos ganchitos y le dejaban secar y luego iban ocupando poco a poco. Eso también vendría a ser como un tipo de salmuera a lo Eso es, autóctono. eso es lo que llamamos, ese siéndole sincero, es el primer tipo de salado que existió y es de los primeros en conservación, la verdad. Sí. La gente se daba cuenta que la sal sobre la carne y en especial aquí en la sierra usaban sal de mina y le ponían justamente encima para que se conserve mejor. Como les digo, la sal es un deshidratante natural, lo que hace es quitar la mayor cantidad de agua mientras ingreses esa sal, ¿sí? Y justamente es lo que da sabor y te deja que la carne no se dañe. Sí, les digo, es de las más antiguas y es en todo el mundo que se dio esas. Supóngase, pero a veces con solo sal saben salir, bueno, la redundancia, muy salados. ¿Sí? Yo lo equilibro, la verdad, mi fórmula tiene 70% de sal y 30% de azúcar. Yo las hago con las dos. Y no sale tan fuerte el sabor a sal. Sí, sale
No salen dulces, se equilibra bien el sabor. Sí, yo les digo, siempre hago esa mezcla, 30 pues 70% de sal, 30% de azúcar para hacer este tipo de curados. Hagan la prueba, no es difícil, verán, cómprense una libra de carne, ¿sí? Y es más, si es de pierna sale mejor. Cogen, compran sal en grano, eso sí, no irán a comprar sal normal y le mezclan 30% de, como les digo, 30 de azúcar, 70 de peso de sal y le cubren completamente. Abajo que quede una buena capa de unos 3 centímetros de esta sal mezclada con azúcar y le cubren completamente. Y le dejan unos 3 días ahí, ¿sí? Y ahí van a ver, a los 3 días van a ver cómo su pedazo de carne, si era una libra, va a quedar en la mitad de la libra y ya comienza a tener ese sabor a curado. Ahí el chiste es coger, se le lava bien, se le quita el exceso de sal, ¿sí? Y ahí le hacen una sal preparada con las especies que ustedes quieren, con las que más les gusten, cogen y le cubren a ese pedazo de carne. Le ponen en un papel film y le dejan en la refri siquiera unos 15 días ahí. Ahí le dejan botada 15 días, pero que no le dé para nada la humedad de nada, que se le caiga ni de agua, que no le dé el agua es lo único, y que esté bien tapado por el papel film. Y a los 15 días hagan la prueba, van a ver que tienen algo parecido a estos, ¿sí? Estos curados así. Muy, muy, muy fácil de hacer, la verdad. Sí, siempre y cuando sean tamaños pequeños. Hacer estos niños de aquí es complejo. ¿Por qué? Porque hay que desecar el hueso. Si no se deseca bien el hueso, se friega todo esto. Sí, y ahí sabe podrirse toda una pierna. Ahí es lo complicado. ¿Y por qué hay tantas máquinas que controlan eso? Es por lo difícil que es desecar el hueso. Ujú. 7:05, démonos 10 minutitos, sí, de receso. 7:15, 7:15, vuelvo otra vez para seguir, ¿ya? Mm, Ya estamos aquí más. Muchas gracias, sigamos. Así que curados, mermeladas. Mermeladas, saben que es una preparación dulce que por lo general tiene en su preparación 50% de azúcar. Lo otro importante, envasados. Envasado. Aquí hay que tener cuidado. Mucha gente confunde el término algo simple. No, el envasado, ¿sí? Es la capa protectora, ¿sí? Que protege a los alimentos del contacto con microorganismos y bacterias que pueden dañarlos. La cuestión de envasado es sumamente complicada. Una, ¿por qué? Porque el envase debe ser completamente aséptico, o sea, debe estar completamente limpios y desinfectados. Y lo otro, no tiene que intervenir la mano del hombre, ya que nuestro cuerpo tiene bacterias, quieran o no, ¿sí? Así que, pues por eso que la mayor cantidad de envasados lo hacen máquinas, no el hombre en cuestiones de producción grande de conservas. Y esa es eh, la gran diferencia de tiempo que soporta una conserva de manera empírica, las que se hacen normalmente en casa o en cocina, o a las que, en diferencia, a las que se hacen a nivel industrial. Es por eso que las de manufacturación propia, por lo general, aguantan máximo 1 a 1 mes y medio, lo que es distinto con las de producción industrial, que aguantan hasta años, ¿sí? Así que muy distinta es la cuestión, ¿sí? Esta cuestión del envasado tiene mucho que ver en cómo se prolifera y más que nada en que nada entre a los envases para proteger los alimentos. Mm. Lo otro, el enlatado, ya saben, sí es justamente una capa protectora hecha a base de aluminio. El aluminio es un metal que no se oxida y es por eso que es el elegido para justamente esta cuestión eh, de las conservas. El enlatado, sí, tiene una particularidad más. No sé si han visto, las latas no son solo aluminio, suelen tener una capa a veces de color amarilla, a veces ploma, ¿sí? O a veces solo aparece un barniz. ¿Por qué? Porque justamente es un barniz que evita el contacto directo con los alimentos y el aluminio, que puede comenzar a hacer algún tipo de oxidación, en especial en bebidas ácidas, ¿sí? Ese es el que justamente evita que comience la oxidación dentro de la lata. Y es por eso que no se permite el consumo de latas dañadas o de latas golpeadas, porque eso puede mover este antioxidante que está aquí justamente en cada pared de las latas y puede contaminar los alimentos, ¿sí?
Esa es la principal razón por las cuales en gastronomía se evita completamente el consumir las latas golpeadas, porque una lata golpeada puede hacer que esta capa, si ven, como cambian ya de color cuando están con esta capa, son blancas, son amarillas, son plomas, de todos los colores van a haber dependiendo del tipo de antioxidante que se le ponga. Y si no está esto, la lata se va a comenzar a oxidar y comienza a transmitir eso a los alimentos. Así que por esa razón, negado el consumo de latas dañadas. Pasteurización ya lo vamos a ver más adelante, pero es un método de conservación que por lo general se lo usa específicamente para líquidos. Ya saben que la leche es el que más está, ¿cómo se llama? Se usa en esta cuestión. La esterilización es justamente para eliminar la mayor cantidad de bacterias. La esterilización se hace a temperaturas de 100 grados centígrados o superiores por un lapso de mínimo 5 minutos en esa temperatura. A esa temperatura se elimina la mayor cantidad de bacterias. La otra, limpieza. Limpieza es quitar la basura visible tanto de un equipo de trabajo como, ¿sí?, de una verdura o de un género para preparar. Sí, es la típica que hacemos, quitar las cáscaras, quitar las ramas, poner en las frutillas, la típica que quitamos esas ramas verdes para poderlas cocinar y eso. Desinfección. Desinfección, en cambio, es usar un... ¿Se me escucha todavía? ¿Se me bajó la luz? Si sigo conectado, ¿no? Sí, sí está clarito. Ay, sí, gracias. Pensé que fuera la luz. Ya. Desinfección. Desinfectar es eliminar las bacterias, ¿sí?, de cualquier tipo de preparación con el uso de algún tipo de desinfectante químico. Puede ser cloro, puede ser eliminaciones de ácidos en base a vinagre, ¿sí? Eso es quitar todas las bacterias en base a un químico. Cultivo bacteriano. Muchos nos hacemos cultivos. Un cultivo bacteriano es esto, ¿sí? Es una propagación, ¿sí?, de una bacteria sobre un gel, en este caso un agar, que justamente ayuda a determinar qué tipo de bacteria, de hongo, de levadura está sobre un alimento. Ayuda a identificar cualquier tipo de eh, levadura que puede dañar o que dañó algún tipo de alimento envasado. Se usa mucho cuando alguna lote completo de conservas se identifica que están dañados. Pónganse, se dañó un lote completo de atún. Lo que hacen es esto: cogen esa muestra de comida dañada, ponen sobre estos agares y los dejan cultivarse todas estas bacterias hasta verlos de esta manera. Y de esa manera identificar qué tipo de bacteria ingresó para tratar de eliminarle y que no contamine ningún otro de los lotes que están dentro de la producción de las conservas, ¿sí? Para eso sirve esta cuestión. Ahí se para todo. Ahorita estoy medio enfermo con la garganta. Sí me hicieron un cultivo para ver qué tipo de bacteria mismo tengo en la garganta, porque ya me hice la prueba, no es COVID, pero algo tengo en la garganta que no me deja en paz. Fermentación alcohólica, sí, es justamente lo que les decía, la cuestión ligada a la cuestión de la fermentación. Fermentación acética. Esa no escuché. No la he escuchado. La fermentación acética es la que está dada en base de aceites, ¿sí? Esa es la fermentación acética. No sé si se han dado cuenta, es la que te ayuda a que los aceites tengan esas aromatizaciones, que a romero, que a pescado, que a pimientos. Eso es la fermentación acética. Es dejar a un aceite, ¿sí?, con un tipo de especia, con aceites oleaginosos, como ven aquí romero o algo de eso, que le dé aroma, ¿sí? A eso se le llama fermentación acética. Hay que entender que romero, romero. El romero, el laurel, el orégano, sí son plantas con aroma. El aroma está dado por un aceite que se llaman aceites oleaginosos, que están compuestos dentro de la planta. Estos aceites oleaginosos no son más que resinas, y la resina es un ácido. Justamente se lo deja con aceite, que esto comience a fermentarse, y es lo que te da esos aromas, esos aceites aromatizados con cualquiera de estas especies. A eso se le llama fermentación acética, ¿no?
Es decir, yo he hecho, pero no sabía el nombre. Ajá. Muchos hemos hecho esto, pero en verdad cuando nos damos cuenta, sí es el nombre técnico. Ya, la fermentación, miren, ¿dónde está? Oye, perdón. Fermentación botúmica está dado por los glúcidos. ¿A qué se le considera glúcido? Es a las grasas, ¿sí? Las mantequillas, todo eso son grasas. Y está dado por lo general por las bacterias, ¿sí? Y por el aire, ¿sí? Y producen esto, el ácido butírico. No sé si han de haber probado, cuando ustedes le dejan mucho tiempo a la mantequilla en la refri, que les dé el aire, tiene ese sabor como rancio que decimos. Es esta fermentación, ¿sí? Y eso solamente se elimina con lo que viene en la mantequilla, ¿sí? Como les digo, está causado por la cuestión de bacterias y especialmente por el oxígeno. Ustedes les dejan bien tapada la mantequilla, tiende a mejor a preservar eso y a no generar esta fermentación butírica Es dentro de decir, las máster, grasas. si destapo ya una cajita de mantequilla, eh, se me sobra, tendría que envolverla en papel film para que no entre El papel oxígeno, ¿no es film para cierto? que no le pase eso. Ya, 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 Pero porque a sí, ver, ese olor es feíto. en la mantequilla, ¿sí? En la margarina no pasa nada. Acordarás en que la mantequilla es una cosa y la margarina es otra. No sé si se han dado cuenta. Margarina, ¿de dónde tiene el proceso? La mantequilla es animal, ¿no es cierto? Y Y la la margarina, margarina es Vegetal. vegetal. sí, exactamente. Ay, margarina, falta. ¿Eh? Esto es de proceso vegetal. Y es solamente, la verdad que la margarina, igual que la manteca tres chanchitos, es aceite hidrogenizado, no es más. ¿Eh? Así lo hacen, solamente es una hidrogenización, es un proceso a través de una máquina que la hace sólida. Pues ahí es el típico aceite, es este tipo de grasas. Y es por eso que es mala consumirla, ¿sí? La grasa animal, si ustedes han de haber visto, la grasa del cerdo, la grasa de chancho, cuando ustedes la compran, 16 a 18 grados ya se comienza a hacer agua, ¿sí? Nuestro cuerpo está a 36, cuando lo comemos es mucho más sano, es más fácil que nuestro cuerpo lo diluya y se pase más rápido por nuestro intestino. Estas niñas de aquí, las margarinas, saben aguantar hasta 36, 38 grados, ¿sí? Y es por eso que sacar este tipo de grasa es mucho más difícil del cuerpo. Es por eso que los franceses cocinan con mantequilla, no con margarina. Es más caro, pero es más sano. Así que eso también es dato interesante saber que las cambios de temperaturas, ¿sí? Alteran obviamente la cuestión de alimentación nuestra. Y es por eso que les digo, es facilísimo que nuestras arterias se tapen con las grasas vegetales, por lo que son de difícil disolución en el cuerpo. Eso está ahí en conceptos básicos. Sigamos. Factores de descomposición de los alimentos. Primero, lo que les decía, el oxígeno. Lo que nosotros llamamos que las frutas están parditas, ¿sí? O están pintadas como el plátano, ¿sí? Eso se llama oxidación. Es solamente una reacción que existe entre las enzimas y los nutrientes de algunos alimentos, ¿sí? Con el oxígeno. La verdad es que todos lo tienen, ¿sí? Pero la composición, cuando tienen muchos azúcares, hacen que esto se empeore. ¿Ya? Es por eso que al plátano le pasa más que a una manzana verde, ¿sí? Pero una manzana roja se oxida más rápido que una verde. ¿Por qué? Porque la manzana verde es más ácida y justamente previene más la oxidación de los alimentos. Lo otro, por cuestión de microorganismos. Una puede ser la cuestión de hongos y lo otro de bacterias, ¿sí? Hay que acordarse de una cosa. Mm, Las carnes en descomposición. Ya. Las carnes en descomposición, cuando no están dadas por cuestiones de plagas como los gusanos, sino por mal enfriamiento o mala conservación, ¿sí? Todo el daño es producido por bacterias, ¿sí? Hay que acordarse que las bacterias a mayor temperatura se proliferan mucho más rápido. Mientras más bajan la temperatura, menor cantidad de bacterias se reproducen.
Ahora, las bacterias, como les dije, es un ser vivo, ¿sí? Al alimentarse estas bacterias, producen toxinas. Las toxinas están compuestas de amoníaco y es el típico olor característico de la carne muerta, ¿sí? Ese sabor a amoníaco es justamente las toxinas que arrojan las bacterias y es lo que nos enferma a nosotros. Así que, ¿las bacterias se pueden eliminar con cocina? Sí, se eliminan con altas temperaturas y con cocción. Pero, ¿sí? Las toxinas se pueden eliminar de los alimentos, no. Ninguna toxina se elimina de los alimentos. No pueden freír 3 días en aceite que las toxinas no se eliminan por cocción. Es por eso que carne dañada, por más bien cocida que esté, siempre te va a hacer daño. Así que tendrán cuidado con eso. Lo otro, las enzimas. Las enzimas son compuestos químicos que están dentro de todas las frutas, verduras, ¿sí? De todo el planeta. Siempre están ahí. Por lo general, ¿sí? Son las que ayudan a algunos de los procesos de las carnes, ¿ya? O algunos de los procesos para que se dañen más rápido. A mayor cantidad de enzimas, por lo general, más rápido se dañan los alimentos. Ejemplo, ¿sí? En el plátano tiene alguna cantidad de enzimas muy un mayor contenido. Es por eso que los plátanos se dañan mucho más rápidos porque ablandan más rápido las fibras. Es lo mismo cuando usan la papaya. La papaya, ¿por qué se daña rápido? Tiene una enzima que se llama la papaína, al igual que la piña, ¿sí? Este compuesto es el que ablanda las proteínas, es el que ablanda la carne, ¿ya? Es por eso cuando ustedes ponen la papaya sobre la carne, la comienza a diluir y a hacer más suave. Es por esta enzima de la papaína. Pero esta misma enzima es la que hace que la papaya, cuando ya se comienza a pasar su vida útil, se comienza a hacer agua rápidamente y se daña más rápido. Y lo otro, también reaccionan con el oxígeno, así que hacen más rápido la cuestión de que se hagan pardas, ¿sí? O ahí tengan estas manchas las verduras y las frutas. Lo otro, la cuestión, la humedad. Al tener mayor humedad dentro de un alimento, obviamente existe la cuestión de proliferación de hongos y mohos. Y la otra, la temperatura, como les digo, ¿sí? Mientras mayor sea la temperatura de un alimento, siempre que nos llega a la temperatura segura, que es de 64 grados, la cuestión de bacterias se triplica, ¿sí? Siempre se reproducen más bacterias a temperaturas más altas y viceversa. Mientras menor es la temperatura, menos bacterias se reproducen. Hasta ahí, ¿preguntas? ¿No? Vamos, conservación, evitar la descomposición. ¿Cómo se evita la descomposición? Primero, controla uno o múltiples factores que alargan la vida útil de los productos, ¿sí? Como en este caso. ¿Qué es lo que hacemos? Evitamos uno de los elementos que dañan a los alimentos. Se han de haber visto. Los verdes, al estar en contacto con el oxígeno, se comienzan a hacer pardos porque las enzimas comienzan a reaccionar y los azúcares también con el oxígeno y se oxida el alimento. Aquí en este envase al vacío lo que han hecho es justamente eso, quitar todo el oxígeno para que se mantengan mejor este tipo de verdes. Aquí, en las frituras, ustedes han de haber visto, aquí existe esta cuestión de fermentación de las grasas, ¿sí? La butírica. Y es justamente, ustedes abren un cachito, lo dejan 5 minutos en la mesa, lo quieren comer y está algo, ¿sí? Por si acaso, las fundas de cachitos, las fundas de papas no vienen llenas de oxígeno, vienen llenas o de óxido nitroso o de CO2, porque esos dos gases no hacen que se oxiden o que comience esta fermentación de las grasas de las frituras, ¿sí? Las tienen con otros dos, como les digo, o pueden o las rellenan con gas carbónico o con óxido nitroso. ¿Para que cuando ustedes las abran sigan tan crocantes como siempre? Pues uno dice, y en la casa hago papas fritas en 5 minutos, ya no me quedan tan crujientes como cuando los hice hace rato. Es por esto, porque están siempre en contacto con el oxígeno y hacen que esta fermentación butírica comience y se dañen las grasas, ¿sí? Así que saben, las fundas de cachitos, de papas, de doritos, no están llenas de oxígeno, están llenas de CO2, o sea, gas carbónico o óxido nitroso. Cualquiera de las dos se usan para esto. Otra, controlar uno o múltiples factores que dan a nuestra vida. Lo otro, pónganse en microbios y bacterias.
¿sí? Entre las bacterias estamos las típicas de los alimentos, las que se transforman o se transportan por las vetas, ¿sí? Los ciclofagos, los metazofílicos, los termofilios, los hongos en humedad y en oscuridad, ¿ya? Por lo general, ¿qué es lo que previene que todos estos alimentos estén aquí? Una es la cocción. La cocción altera el alimento en cuestión de actividad del agua. Un alimento bien cocido pierde hasta el 30% de agua, ¿sí? Para hacer conservación, todo alimento debe estar bien cocido. Lo otro, los envases los hacen, nos protegen, más bien dicho, de esta cuestión de contaminación de hongos por la humedad o de bacterias que estén en el ambiente, que son todos estos. Los termófilos, los mesófilos y los hidrocófagos, ¿sí? Los termófilos, los que actúan en temperaturas altas, los mesófilos en temperaturas bajas y los micrófagos que están por lo general en temperaturas medias. Todo eso está evitado aquí. Las enzimas, ¿cómo se las evita? Modifican la estructura y composición para inhibir las actividades de las enzimas. Por lo general son aditivos que cambian la estructura en el proceso de las pasteurizaciones y también de los cárnicos, ¿ya? Por lo general, para eliminar las enzimas, se usan agentes microbianos, ¿sí? Antioxidantes y también agentes quelantes ácidos como el ácido cítrico y los polifosfatos, ¿ya? Hay varias formas de prevenir la cuestión de enzimas. Supóngase en frutas. Las enzimas mueren a los 92 grados centígrados. Una de esas es justamente eh, calentar o hervir jugos o frutas a 100 grados para eliminar todas las enzimas, ¿ya? Lo otro, añadir las cuestiones de antioxidantes, ¿sí? Entre ácidos ascórbicos, que son típicos antioxidantes y preservantes de la industria alimenticia grande. O la otra, añadir estos agentes quelantes, ¿sí? Que están dados entre el ácido cítrico. El ácido cítrico básicamente se define como el jugo de limón, ¿sí? Que son los que ayudan a evitar que las enzimas sigan su trabajo dentro de los alimentos. Como les he dicho, otro eh, de las formas para evitar o controlar la contaminación de los factores es justamente esto, evitar la descomposición cambiando el pH, ¿sí? Por lo general, ¿qué es lo que se hace? Hacer una preparación y con las cintas, son muy normalmente vendidas por todo lado estas cintas para comprobar el pH, ver si la temperatura del pH, si la escala del pH está entre los niveles seguros. ¿Cuál es un nivel seguro en una composición ácida? ¿Sí? El pH debe estar en 3.5, ¿sí? En 3.5 es la del vinagre. Básicamente no se contaminaría en un año. Pero si suben del 3.5 hasta el 7 y todo eso, a más altitud, menor tiempo de conservación. Supóngase, como les digo, el agua de Asani está en un 6.5, por eso se conserva máximo un mes. ¿Ya? 5.5 más o menos están las conservaciones de gomitas con ácido cítrico encima, se conservan también un mes. Depende cada uno para ver qué conserva están. Supóngase los embutidos están hechos a bases de sales nitradas, ¿ya? Tienen mucha cantidad de sales en su composición. Por lo general saben estar entre una composición del 8.2 al 8.5. Su conservación es solamente de un mes, ¿ya? Eso es lo que se ve en el pH. Tratar de que justamente nuestras preparaciones que vamos a hacer en conservas estén en cualquiera de los límites permitidos para que sean sanos, ¿ya? Otro, ¿sí? Es evitar la luz. Una cola expuesta a 2 años, como ven, pierde su color natural. Esto está dado por los rayos UV. Y porque el colorante obviamente ya adquiere tanta cantidad de luz producida por el sol que comienza ya a comenzarse a aclarar naturalmente. ¿Sí? Eso le pasa a todos. Lo otro, el problema, mucha de la luz también da y favorece a la producción de algas, ¿sí? Dentro de los líquidos, y es por eso que hoy por hoy la mayoría de de líquidos van directo al refrigerador y no se los deja que les dé la luz del sol.
Máster, el Mande. agua también de repente cuando uno se deja olvidado en el carro sabe oler mal cuando se le destapa y eso ya no vale, pues. Obvio que no. Ah, pero verán, aquí pasa dos cositas en el agua. Por lo general, cuando está el agua normal, que ustedes no la toparon con la boca, se han visto, solo se hace verde. ¿Y es porque, como les digo, muchas de las algas comienzan ya a nacer y a reproducirse por cuestiones de luz? Pero, sí, atípico, ustedes tomaron, quieran o no, en uno de esos tragos, ya se van unas de sus bacterias de la saliva en la botella. Quieran o no, siempre se van. Y eso es lo que en cambio hace que se comience a oler mal esa agua, ¿sí? Es porque ahí hubo un cúmulo de bacterias que se comenzó a reproducir y obviamente, como les digo, como todo ser vivo, se alimentan, comen, se reproducen y obviamente causan toxinas y eso es lo que comienza a oler mal. Lo otro que pasa muchísimo en el pan, activa justamente las levaduras, ¿sí? Las levaduras y los hongos que están presentes en cualquier lado de nuestra atmósfera y comienzan con la cuestión del pan y el moho. Máster, ¿y por qué será que ahora la mayoría de panes antes se hacían modo de una? Ahora será que tienen algún conservante o algo que no se hacen nomás así fácilmente. Se llama esto. Si conocen Levapan, usan estos muchachos de aquí, los mejoradores de masa. Se usa poquísimo por kilo. Cada mejorador tiene su porcentaje. Les llaman mejoradores, pero la verdad es que son conservantes. Y es por eso que ustedes se han de haber visto cuando hacen pan cuando reciben algún curso de cocina o todo eso, ustedes llevan su pan en una hora y ya está duro. ¿Sí? Sí, Porque les sí, digo, sí, como el pan tiene grasa, comienza este efecto de fermentación de la grasa y se hace lo que nosotros llamamos el panango, ¿sí? Porque sí, ya actúa el oxígeno con la grasa. Estos antioxidantes, ustedes han visto, los nuevos de la tienda compran 5 días y no les pasa nada, pueden dejarles ahí, no se hacen ni duros. Son estos suplementos, ¿sí? Lo malo de esto, y es por eso que todo pan de tienda sabe a lo mismo, es justamente eso, cambian el sabor del pan. Por eso no saben igual que un pan hecho de manera tradicional o artesanal, ¿sí? Cambian y te dan el típico sabor de pan comercial de tienda. Por eso todos tienen casi el mismo sabor, se han de haber dado cuenta, es porque justamente el sabor el mejorante de masas hace eso. El mejorante de masas, una, no deja que se te haga duro. Lo otro, no deja que se cree moho por nada del planeta. Es justamente tiene un antimoho en la composición también. También tienen un mejorador en en la cuestión de proliferación del gluten y es por eso que no he visto, todos parecen esponjitas. Si no te sale como cuando lo haces de manera natural, que a veces se hacen más grandes, hay la miga es más más grande, la miga es más masuditos también. chiquita, ajá, también se hacen más masudos, todo eso les interfiere, pero está dado por Ya, esas cuestiones de los mejorantes de masa. Antes era un ya. problema porque antes tocaba comprar primero el mejorante, que era uno para la textura, que no se hagan duros, tocaba comprar el antimoho por otro lado y tocaba comprar el conservante por otro. Ahora ya lo han facilitado y todo viene en la misma funda. En Levapan, si a alguien le gusta la panadería y quiere hacerla comercial, ahí venden todos esos menjurjes. Funciona muy bien para cuando comienzan a hacer pan en manera industrial mucho más profesional y más grande, más que nada para que no se dañe el pan. Es por eso que las panaderías ¿cómo se llama esto? De las de barrio no se dañan en todo el día el pan. Es por estos lindos mejoradores. La otra, ¿cómo evitan justamente esto? Evitando las zonas de peligro. ¿Sí? Primera regla principal para conservación de alimentos, los alimentos no pueden estar nunca en las zonas de peligro. Por lo general, en conservación de alimento que entra a la cocina, alimento que sigue la cadena de frío. Se cocina y sigue la misma sistema caliente hasta llegar a la temperatura segura de 60 grados centígrados. Siempre como mínimo hasta ahí, nunca pasan en la en la zona de peligro, por lo que les dije. Mayor temperatura y mayor tiempo, mayor proliferación de bacterias y viceversa. ¿Cómo hacen la interacción los microorganismos? Los microorganismos que pueden descomponer alimentos se denominan biodeteriógenos, ¿sí? Son los que por lo general, y tienen este nombre porque son, ¿cómo se llama esto? Seres vivos que proliferan la destrucción o la biodegradación
justamente los ingredientes. Primero, los patógenos, ¿sí? Son bacterias. Estos son los ejemplos que están en cualquier alimento. Las ciclofilas, las termófilas y las mesófilas, que son la clasificación de las bacterias. Los otros, las levaduras, que por lo general son una célula aislada, ¿ya? Que son de un género Saccharomyces, y Candida, Nefocrosis y Cryptococcus son los típicos que hay. Los mohos, siempre estamos con los mohos filamentosos, que es el típico moho de pan. Los probióticos, sí, que están dados por estos químicos que se usan muchísimo en la cuestión de la producción de alimentos, y la cuestión de los prebióticos. Vamos primero en esto, probióticos. Miren. Este tipo de cosas están dadas en estas. Los probióticos son justamente alimentos que están dados por, perdón, ¿sí? Por ese tipo de químicos que mejoran la textura de cosas como los lácteos, ¿sí? O también los yogures, ¿ya? Supóngase en los yogures, ¿qué es lo que se hace? Se pone este tipo de probióticos que no son más que cadenas de bacterias que mejoran nuestra flora intestinal y hacen que tengamos mejores, valga la redundancia, bacterias que absorban nuestros nutrientes, ¿ya? Lo mismo pasa con estas cuestiones del yogur. Hay probióticos que justamente les ayudan a mejorar la cantidad de calcio en la producción del yogur, ¿sí? O las levantan completamente para tener una buena cantidad de calcio sin la necesidad de que sea leche pura. Sí, a eso se les considera los probióticos. Ayudan muchísimo a esto. Es un tipo de flora bacteriana que se da a muchos de los alimentos para que causen un mejor efecto en nosotros. Y prebióticos. ¿Sí? Prebióticos se llaman a todos estos de aquí, a todos los alimentos antes de la cocción, ¿sí? Todo esto se llama un prebiótico, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con esto y qué interacción con las bacterias existen? Es que están obviamente en contacto con las bacterias, ¿sí? Hay una cantidad de bacterias que son beneficiosas para nosotros en cada alimento prebiótico, ¿sí? Son indispensables para la salud y hay otras que no. Y es por eso que cuando la otra semana estudiemos, ¿sí?, esta parte de los alimentos y cómo se hace cada una de las técnicas, van a ver que las temperaturas son muy a rajatabla. ¿Por qué? Porque uno de los principios cuando uno elimina bacterias dentro de la conservación es que se eliminen las bacterias, pero no se eliminen los nutrientes, ¿sí? Así que eso ya lo vamos a ver más adelante. La actividad microbiana, ¿sí?, tiene factores intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos es que justamente las bacterias se reproducen unicelularmente, no necesitan una pareja para reproducirse. Extrínsecos están dados por las cuestiones justamente de la temperatura, que no depende de ellos, ¿sí? Es el otro factor que impera y es por eso vuelvo a redundar en esto. En la conservación es muy importante que nunca estén en la zona de peligro. ¿Por qué? Porque un alimento, déjenme ver si hay conservas. Lo que pasa que si un alimento, ¿sí?, entra a una conserva ya dañado, lo único que va a hacer dentro de la conserva es dañarse más, ¿sí? Esto solamente aumenta el potencial de daño en una conserva, ¿ya? Así que la cuestión del alimento prebiótico debe estar completamente desinfectado antes de entrar a cualquiera de los medios de conservación, ¿sí? Solamente se empeora si se mete un producto contaminado. Y un producto muy contaminado con muchas horas de exposición a temperatura ambiente pasa eso. Principalmente, ¿dónde se proliferan la mayor cantidad de actividad microbiana? En los lípidos, ¿sí? Y en las proteínas. Lípidos, acuérdense que son grasas, proteínas, todas las carnes, ¿ya? Por lo general, en los lípidos, la putrescina, que es una de los que más altera, y en proteínas la cadaverina, que es la otra que altera muchísimo, ¿sí?, estas actividades microbianas para
para la proliferación de bacterias y obviamente ¿cómo se llama esto? La degeneración de los productos. Está más o menos una gráfica, ¿sí? Más o menos, ¿sí? La hora, a las 12 del día, ustedes pueden tener una sola bacteria, ¿sí? A las 12:20 se generan dos. 12:40 se generan 4. Y estos son en tiempos reales, ¿sí? A las 7 de la noche ustedes tienen una proliferación por solo esta bacteria, ¿sí? De 2.097.152 bacterias producidas. Y entenderán que a los 20 minutos esta de aquí ya comenzó lo mismo. Así que a las 7:20 solo de esta de aquí ya tienen otros 2 millones y de esta de acá al lado ya tuvieron otros 2 millones, ¿sí? Así que la producción de bacterias es tenaz, ¿ya? Eso solo nos da en cuenta de que obviamente la producción de bacterias es exponencial y justamente lo que les digo, está ligado a esto, a la propiedad intrínseca de las bacterias de reproducirse solas sin la necesidad de una pareja y el por el formato y el factor extrínseco, que es justamente esto, el tiempo que depende de nosotros pararles y la temperatura, ¿ya? Esa es la actividad de cómo las bacterias actúan 100%. Hasta ahí, preguntas. Es decir, en un producto, por ejemplo, un pollo dejado fuera de refrigeración, pasaría esta situación así de una, ¿no? Claro, es como les digo, actúan mucho más rápido en lípidos y proteínas. Es por eso que la carne en 3 días está súper dañada. No es lo mismo con una verdura. Una verdura a veces hasta 7 días no está tan mal como una carne. Es Y justamente la por carne eso. tiene que estar en congelación, no en refrigeración, porque igual en refrigeración también se daña. A ver, la carne siempre para conservación, siempre a congelación a -18. La carne para servicio o uso inmediato, en refrigeración. ¿Sí? Ah, Eso ya, siempre hay que estar clarísimos. Ya les ya. digo, y son una bacteria produce todo esto en 7 horas, ¿sí? Y entenderán que en una carne no es que hay una bacteria, hay millones, ¿sí? Así que todo esto hay que tener cuidado, ¿no? Por lo general también, Oiga, Master, mande, pero ya los ecuatorianos debemos ser inmunes a todas esas bacterias. Imagínese esos pollos que venden en las plazas ahí colgados todo el día. todo el día. Imagínese. Sí, y bueno, una vez leí un libro de un americano que sí, nos elogiaba mucho. Él era un chef que trabajaba con ecuatorianos y él elogiaba mucho, uno, el trabajo del ecuatoriano en cocina en Estados Unidos. Dicen que somos unos dioses allá trabajando. De los mejores trabajadores que tienen cocina, de él eran ecuatorianos. Y lo otro era eso, que él decía, era wow, el cómo aguantaban comida que para mí, dice, para él, el que el man redactaba, a mí me podía matar y eso era como si nada. O sea, sí, nosotros tenemos un desarrollo bacteriano muy bueno, pero no está bien, tampoco no está bien. Eso a la larga, créanme que trae factura, por eso siempre hay que Claro, cuidar. y aparte de eso, Master, Mande. imagínese cuando nos hace daño, ¿cómo estaría de dañado eso? Porque ya para que nos haga daño, ya es Bueno, porque es que estuvo. eso también depende, o sea, como si a mi hermana del agua sin agua de las llaves y casi se muere. A mí, yo sí aguanto. Así que también depende de la fisonomía de cada persona. O sea, no, yo sé que es general, la mayoría de ecuatorianos aguantamos, pero no todos. Eso también hay que estar, y también la edad, o sea, ahorita no aguanto como cuando era joven, a esta edad ya me vence una salchicha mal puesta. Ya Sí. exageró, Master. Sí, no, sí, la otra semana, no, sí, la otra anterior semana me dio una intoxicación por una salchicha que me comí que estaba ahí en la refri más de lo debido. Dije, no me ha de hacer daño. Sí, me dio una alergia horrible. Mi doctor dijo que era justamente eso, el conservante del embutido. Como ya estaba pasado, se me comenzó a hinchar toda la cara. Es que digo, Dios mío. yo sé que aguantamos, pero sí hay que medirse. Sí, sí hay que Sí, medirse. sí, la Digo, verdad, sí. sí, así que sí hay que cuidarse. Actividades fisioquímicas. Primero, el nivel sensorial. ¿Qué es el nivel sensorial? Es justamente detectar de manera sensorial, de nuestra manera, las características organolépticas que me identifican al producto como idóneo para conservar. ¿Sí? Aquí no hay más, coger, oler, probar y decir, ah, sí, en verdad está bien, no está bien, sabe mal. Justamente es lo que se prueba aquí en el nivel sensorial, de que si cogemos unos granos de café, huelan a café, no vengan a oler a pescado. ¿Ya?
Lo otro, cambios de texturas, al entender, ¿sí? Si comenzamos a ver cambios de textura en un tomate y está demasiado suave, negado para conservación. Como les digo, si ya está en cuestión de con el comienzo, ya está en proceso de descomposición un alimento, ya hay que evitarlo para conservación. Entiéndanse en el ejemplo que les doy del tomate. Que ya no esté firme es porque ya está en estado de descomposición. Si es como cuando un perrito cuando se muere, cuando recién se muere, está bien. Sí, se le siente normal, pero ya comienza a morirse, ya comienza a cambiar su textura. Un tomate es lo mismo, cuando le arrancaron de la planta, lo único que está haciendo es empezar a descomponerse, ¿sí? Y así lo ven muy suave, ya está demasiado descompuesto para un tipo de conservación. Lo otro, los cambios de color evidencian lo que les decía arriba, la oxidación y la interacción de enzimas, ¿sí? Es lo primerito que hay que evitar, de que tenga cualquier tipo de color que no sea el adecuado a una fruta normal. Nunca han de haber visto un durazno en almíbar ahí medio plomo porque se golpeó, jamás, ¿sí? Nunca se elige ese tipo de cosas. Cambios en contenido nutricional. Esto es bien importante, lo que les decía, ¿sí? Yéndonos al mismo de las reses. Res cortes. Y es por eso que nunca han de ver, ¿sí? Un lomo fino o un lomo de falda metido en una conserva. Sí van a ver lo demás, ¿sí? Se han de ver, sí vemos ahora estofados hechos de pierna metidos en una lata, sí se los ve. ¿Por qué? Porque el contenido, como les digo, nutricional es distinto. Y como les digo, mientras más cocinen el alimento, menores nutrientes nos obtienen. Un lomo fino, pasado por un sistema de conservación como le hacen a ese estofado en lata, va muy sobrecocido, muchas de las propiedades nutricionales de esa carne se acabaron en eso. Pero la misma carne, pero de una pierna que tiene mayor cantidad de nutrientes, mayor cantidad de colágeno, va a aguantar más la cocción y algo de esos nutrientes se van a quedar en esa preparación. ¿Sí? Todo eso se ve aquí. Ya, supóngase. ¿Por qué no ven muchos alimentos dulces como una sandía, ¿cómo se llama? A ver, ¿cuál es otro dulce? Como una chirimoya, metidas en frascos para conservación. ¿Por qué? Por regla, ¿sí? Los alimentos más ácidos son los que nutricionalmente tienen mejor compuesta la cadena de nutrientes y son las que mejores guardan los nutrientes por los ácidos que tienen. Y es por eso que casi todos los ácidos entran en las conservas. Los alimentos, como les digo, los más dulzones, como el plátano, como las sandías, no se los ve en conservas porque justamente eso, al tener baja la cantidad de ácidos, no se conservan bien los nutrientes y eso no les hace idóneos para que estén dentro de las conservas, ¿ya? En legumbres no se hay ningún problema porque ahí no hay ningún problema porque todos los nutrientes están guardados en los carbohidratos del frijol, de las habas, del trigo, del arroz, se conservan bien dentro de sus mismas cápsulas. Es por eso que ahí no hay ningún problema y todo lo que es legumbres se los seca y se los hace harinas y se los puede guardar tranquilamente. Mayor nivel bacteriano beneficioso, probiótico, ¿sí? Los que tengan buenas bacterias que hagan esto. Como les digo, yogur es uno de los más vistos en esto, son probióticos naturales que mejoran nuestra salud bacteriana en nuestro intestino, echándonos más bacterias, ¿sí? El yogur por lo general tiene este tipo de bacterias que nos ayudan a nuestro intestino, ¿ya? Eso es lo que se ve. Es por eso que hay mucha producción de yogur, ¿sí? De leche porque tiene este tipo de probióticos dentro de su composición. Es por eso que no se ve productos de más tipos de leche en forma de yogures, porque las demás no dan tanto nivel de beneficios como el de la leche normal. Lo otro, cuando escojan líquidos que no tengan ningún cambio de densidad anormal. Eso es lo otro que se ven, que no hay este tipo de actividades fisioquímicas, de que si es líquido como un almíbar, tenga esa misma viscosidad y si se hizo más o menos denso, hay que averiguar el por qué. Y lo otro, ¿sí? Que no se tenga cambios de sabores. Por lo general, cuando se hace una conserva, hay que probarla y que no se haya cambiado el sabor natural de la preparación. La otra vez me dieron una mermelada de papaya que se han de haber probado la salsa de los guantanes, sabía eso.
por dónde era mermelada de papaya, no sé dónde terminó, pero con la mezcla que hicieron, sabía rico, no digo que no, pero el chiste de una conserva, si te dicen, es conserva de papaya, tiene que preservar el sabor natural del ingrediente que se está haciendo. O si no, como el chavo, el que sabe a otro Ajá, sabor. sí, que se tienen los sabores confundidos. Les digo, y pasa. Digo, mis alumnos sí son buenísimos para inventar el agua tibia. Pero sabía riquísima esa. De lo que me contaron, le habían metido la papaya, el jugo de papaya, y le habían mezclado con jugo de maracuyá para ver si se mantenía el sabor de la papaya. Pero se juntaron tan bien, no sabía papaya, pero estaba muy rica esa cosa. Y de lo que me acuerdo, también le habían puesto el azúcar normal, como les cuento, a la mitad. Y las especies eran canela, pimienta dulce y clavo. Yo les digo, tenía riquísimo ese sabor, harán la prueba. Ya voy a probar. Ya. 8 y 1 minuto, porfa. Nos damos el último break para terminar la clase. 8:15 volvemos a entrar, ¿ya? Ya, máster. Ya, cuídense. Ya. Vamos con las últimas partes ya. Actividades bioquímicas. Inicia en la fase cefalítica de la digestión. ¿Sí? Por lo general, esta parte es cuando empezamos a comer este tipo de alimentos. ¿Sí? La cuestión de actividades bioquímicas dadas por los alimentos en la digestión desata completamente, uno, la cuestión del proceso digestivo, ¿ya? Que comienzan a activarse nuestros jugos gástricos y la activación de la flora bacteriana en el intestino para la absorción de los mismos. Aceticolina y bases gástricas. Aceticolina es justamente esta cuestión de degradación de los alimentos en nuestros, ¿cómo se llama? Ácidos digestivos, los cuales destruyen todas las estructuras de de los alimentos. Y primero hace esta cuestión de la fase gástrica, ¿sí? Que comienza a enviar estos alimentos ya digeridos por nuestros ácidos a la cuestión de nuestros intestinos gástricos y comienza la absorción en las paredes del intestino grueso, tanto como en el delgado. Las células enterocromanifines producen histamina, que son justamente el producto que comienza la asimilación de nutrientes, ¿sí? Dadas y ayudadas por la cuestión de las células G que están en el contenido gástrico. Lo otro, ¿sí? La digestión con estos dos compuestos, la histamina, ¿sí? Y la gastrina, producen la cuestión de digestión, o sea, de absorción de todos los nutrientes en nuestro intestino grueso y delgado. El catabolismo, ¿sí? O anabolismo es el que dispara todos los procesos de enzimas que comienzan a hacer que todos nuestros alimentos se vayan integrando a nuestro sistema circulatorio. Y este mismo es el que produce la absorción y el desgaste de los alimentos o los transforma en reserva. Al haber demasiados alimentos, nuestro cuerpo lo transforma en una reserva, por lo general, de grasa, ¿sí? Cuando consumimos demasiados alimentos, nuestro cuerpo no es que dice, no, no lo necesitamos y lo desechamos, no. Lo conserva como una reserva de grasa que nos sirve para el futuro. Y ese es el problema de comer en abundancia. ¿Sí? Y lo último hace que entremos en funcionamiento, como nuestro cuerpo, gracias al páncreas, transforma los carbohidratos, ¿sí? Y todos nuestros contenidos nutricionales en glucosa. La glucosa es el compuesto que hace que nuestro cuerpo funcione, ¿sí? Este tipo de azúcar, ¿sí? Que se llama la glucosa, se produce directamente en el páncreas, es el que ayuda completamente a nuestro funcionamiento normal. Entonces, por eso las personas diabéticas también se afectan con el páncreas, ¿no? Cuando tienen problemas de azúcar. Sí, la siguiente afectación normal de un diabético es justamente esto, y es porque, como les digo, el páncreas es el encargado de procesar toditos los carbohidratos para transformarlos en glucosa, y ahí viene el gran problema,
¿sí? De los diabéticos. Es por eso que traten de evitar el consumo innecesario de azúcares. Y si lo hacen, traten de poder, ¿cómo se llama esto? Traten de gastarlo en actividad física, no hay más. Ah, mira, de que me ven. Oiga, máster, es Vale. decir que uno sea sano o enfermo debe evitar el azúcar, ¿no es cierto? O sea, es que depende. Yo supongo que en la pandemia, yo me engordé hasta las 210. Ahorita ya estoy otra vez en las 180. Pero nunca he cambiado la comida. Nunca cambié nada de lo que como. Para nada. Lo único que sí en la pandemia, lo que se me paró toda la actividad física. Yo como en el instituto daba clases, el vaivén de la casa y siempre caminaba porque a mí como no me gusta ir en bus, siempre camino un montón. Todo eso se me paró en la pandemia. Y en 3 meses subía 210 de una. No me entraba ni esta camisa me entraba, no me acuerdo, porque tuve una reunión por Zoom y no me entraba. Y lo único que hice es subir la actividad física, nunca cambié de comer. Y te le digo, y me engordé con la misma comida que comía siempre, porque en la pandemia no es que comía más, sino que no hacía actividad, solo me pasaba sentada en reuniones en la computadora. Y ahí solamente volví a subir la actividad física y obviamente para bajar le subí el doble, que lo que hacía y venía a hacer ejercicio en la noche, pero y de ahí comencé a bajar. No hice nada más que eso. Así que yo supóngase, tengo una actividad física fuerte, porque les digo, doy clases todo el día, tengo oficina toda la otra mitad del día y yo por lo general mínimo camino 1 hora. O sea, yo dejar los carbohidratos no puedo, porque si no terminaría agotado. Y cada uno debe regular y es por eso. Es consejo, son gastrónomos, pero necesitamos de ley de un nutricionista. Solo un nutricionista en base a un examen y de acuerdo a nuestra edad te pueden decir, ¿estás bien o estás mal en cuestión nutricional? Porque cada uno tenemos necesidades distintas. Así hagamos la misma actividad física, cada uno asume y consume, ¿cómo se llama estos nutrientes de manera distinta a otra persona? Así que no le puedo decir, no coma, porque no. Tiene que, todos los alimentos son buenos. El chiste es que un nutricionista le diga, en verdad necesita esto, ¿sí? Así que en eso sí quedemos claros. Y infestaciones. La infestación es una invasión de un organismo vivo por agentes parásitos externos o internos. Por lo general pasa en nuestro intestino y esto pasa más o menos cuando comen algo dañado, que tenemos esta infestación de gusanos y nos dañan toda la vida con cualquiera de las enfermedades que se dan en las dietas, ¿sí? O lo que pasa en las verduras o en cualquier alimento que vamos a cocinar o a conservar. Existe este tipo de infestaciones que justamente infestas en el alimento, a nivel bacteriano sube y obviamente ya no es consumible para el ser humano. Los factores de conservación. Los factores de conservación son los tres siguientes: la temperatura, el tiempo y el tipo de alimento, ¿sí? Cada tipo de conservación tiene en especial un tiempo y una temperatura, que eso lo vamos ya a ver la otra semana en cada una de las técnicas, las vamos a ir desarrollando. Y qué tipo de alimento está hecho para la mayoría, ¿sí? De estas temperaturas y tiempos de acuerdo a la técnica. Los factores de conservación están influenciados por la altitud, ¿sí? Aquí más o menos, ¿sí? Esto está en pies, hay que solo dividirlo por la 3, que son de 1000 a 3000, a 1000, sería de 300 a 1000 metros de altura. Este está entre 1000 y 3000 metros y estos pasados los 3000 metros de altitud, ¿sí? En 300 a 1000 metros de altura, más o menos, si se procede con el tiempo para bajar las bacterias es por 20 minutos. Casi siempre hay que incrementar, ¿sí? Un tiempo de 5 minutos en cocciones para bajar el nivel de bacterias, ¿ya? Supóngase a 1000 a 3000 metros, que es más o menos la altura de Quito, los alimentos para estar completamente desinfectados deben cocinarse 10 minutos más, ¿ya? Y pasado los 3000 metros deben cocinarse 15 minutos más. ¿Esto por qué está dado? Está dado por la presión atmosférica, ¿ya? ¿Por qué? Porque a mayor altura el agua hierve a menor temperatura, ¿ya? Me explico. En la costa el agua hierve a 100 grados centígrados.
Acá en la sierra, aquí en Quito, exactamente aquí hierve el agua a 92 grados centígrados. El hecho de que ustedes le vean dar botes, que salga burbujas del agua, no quiere decir que esté completamente limpia el agua. Es por eso que aquí deben hervir entre 10 a 15 minutos, porque el agua lastimosamente llega a los 92 y se comienza a evaporar. Le cuesta mucho más tiempo llegar a los 100 grados centígrados. Y es por eso que algunas personas dicen, ya herví el agua, se toman y se enferman. ¿Es por qué? Porque están tomando agua a 92 grados centígrados. No Es todas decir, las bacterias se hay que hervir eliminan. 15 minutos, máster. Sí, de 10 a 15 no debemos bajarnos de aquí porque Quito están como en los 3200 por ahí. O sea, estamos en este lapso de aquí. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Eso también es la ventaja de la costa. Es por eso que las gestiones y cocciones en la costa duran menos. Porque ya el agua sí hierve a los 100 grados. Tú cuando lo ves cuando está en estado de ebullición, ahí sí está en 100 grados. Es por eso que en la costa las cosas se hacen más rápidas y también saben mejor. ¿Por qué? Porque como les digo, es cuestión de presión atmosférica. La mayor presión atmosférica es mayor cantidad de oxígeno. Y es por eso que allá hay mayor oxigenación, nuestra nariz huele mejor y se sienten mejor los alimentos. La verdad que en la costa cocinan con ventaja a los de la sierra. Por eso ya todo sabe más rico. Es este pequeño efecto de aquí. ¿Sí? Claro, ahí cocinan más rápido. Por ejemplo, el verde, los bolones le hacen de una. Claro, aquí cocinan verdes. Claro, Es porque el agua no llega a los 100 grados. claro. Y Y también mucha hay gente otra no cosa entiende. del oxígeno que dice usted, máster. Por ejemplo, Ujú. yo soy hipertensa y cuando me voy al mar ni me acuerdo de mi pastilla y paso feliz. Debe ser por la oxigenación. Sí, ahí es la cantidad de oxígeno que tiene mi mamá, también tiene algunos achaques. Aquí en la sierra se muere, baja a la costa, ni se acuerda. Y sí, es la mayor oxigenación que existe allá. ¿Ya? Hay algunos procesos que necesitan más cocción. Siempre se les añade entre las de 300 metros a 3000 metros, más o menos a 2000 metros, más o menos viene 5 minutos más. ¿En qué me refiero a esto? Supóngase cuando son cárnicos para conservación, a estos tiempos que ya vieron aquí al inicio de 5 y 10 se le añaden 5 más, ¿sí? Porque proteínas necesitan sobrecocerse muchísimo, ¿ya? Para justamente preservarse. Supóngase en ese atún que siempre comemos, y es por eso que ustedes le abren al atún y se desvanece, es porque tiene estos tiempos más largos de cocción. Y si fueran hechos más pasados los 2000 metros con los 2000 metros, son 10 minutos más, tenaz de esta cuestión, ¿ya? Es por eso que la mayoría de fábricas que hacen conservas de atún y todo esto están a nivel del mar. Les ayuda a que se cocinen más rápido, que gasten menos en el consumo de combustible para cocinarlos y obviamente economizan en eso. No es de gana que Facundo y eso está en la costa. Ellos saben muy bien todo ese tipo de efectos, ¿sí? Ayuda mucho estar a nivel del mar y justamente no pasar nada con las cocciones y ese tipo de cuestiones. Garantiza mucho la mejor cocción. Como les digo, la costa siempre cocina con ventaja en relación a la sierra. Por estas dos cuestiones que les digo, la presencia más alta de oxígeno y la cuestión de presión atmosférica. Así que todos estos principios son los que guardan justamente y los que se quiere guardar con la cuestión de conservación de alimentos. Como les digo, en la cuestión de las papas y frituras, justamente, que estén en una atmósfera modificada, que es esa funda, es la que la preserva de que el oxígeno no la tope, no oxide las grasas, no haga esta fermentación de las grasas y no se hagan angas, ¿sí? Ahí está el gran secreto de por qué unas Ritz están en una funda un mes y siguen crocantes, es porque nunca entran en contacto con el oxígeno. Estas verduras, lo mismo, las preservan. Una, no se pudren porque no están pegadas, no están en contacto con el oxígeno, que es una de las principales fuentes de las bacterias, ¿sí? Y eso ayuda a que las verduras se mantengan mejor. Es por eso que la cocina en sus vide, cocina al vacío, se puso de moda, ¿sí? Que conserva muy bien los colores naturales y las texturas de las preparaciones. Es costosa, sí, pero ayuda mucho. ¿Ya? Y el envase, tanto los envases al vacío como los de vidrio, son envases que no contaminan nuevamente al alimento. Y es por eso que una funda de un alimento que viene al vacío es tan caro. Este es un plástico que no ha tenido reciclaje, es un plástico puro y es el que menos contamina. El plástico, mientras más veces se ha reciclado, más contaminación produce. ¿Ya?
Es por eso que, por suerte, estamos volviendo de poco a poco en las botellas de vidrio, en los refrescos. Ojalá se vuelva otra vez, porque si no la contaminación es muy alta. ¿Sí? Eso es todo hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta antes de terminar la clase. Y no creo las preguntas porque sí está bien explicado más. ¿Y Sí, ya su se me teléfono envió. dónde hay, Máster? Su ¿Cómo? teléfono dice usted que está por ahí, su teléfono, pero no encuentro. Mi teléfono, ¿cómo que no encuentro? ¿En dónde me está buscando? No sé, no sé dónde buscarle. Ah, si me está buscando en el chat de BC. En el chat de BC estoy ahí, en el de BC, ahí dice BC4 gastronomía, dice, ¿no es Ya, cierto? ya, ya, ya. Ahí Bueno, ya le debo esto, buscar. ahí en el grupo, ahí verá, ahí se mete, ¿dónde está? Información del grupo, dice. Ahí está Cristian Martínez, creo que estoy primerito, me pusieron. Ahí me ha de buscar. Ya le de buscar. Cualquier cosa me preguntan nomás allá, ya les digo. Sí, sobre lo del otro trabajo que usted dijo. Sí, yo les digo, encantado de la vida, les resuelvo cualquier pregunta, si hacen en grupo, porfa, no se pasen de los 10 y lo mismo, ¿sí? Traten de hacerlo bien. Y igual, cualquier cuestión y pregunta, verán, si quieren a alguien que le haga una pre-revisión ¿cómo se llama esto? Del manual, les escribo aquí en el chat, ya, que se lo copien. Me mandan a este correo. cmartinez.suda@gmail.com. Está mal. Falta un arroba. Ya, sí, este es. Si quieren que le haga una pre-revisión al trabajo, me mandan acá, porfa. cmartinez.suda@gmail.com. Ahí me puedo dar un trabajito para darles viendo si les falta, si están bien o mal encaminados ya en el manual que vayan haciendo. Tienen bastante tiempo todavía casi nos faltan 3 meses para terminar, pero porfa, no se duerman. Ahorita sí me pasó, estoy ya graduando a BC3 y hay algunos dormidos que no han mandado el trabajo y se van a quedar sin grado y se van a graduar con ustedes. Espero no les pase lo mismo, por eso les pregunto. Así que porfa, y traten de adelantar, como la otra semana también tengo clases con ustedes para que de una vez me hagan las preguntas si tuvieron ya alguna cuestión con el manual. Eso Gracias, entonces. gracias, Máster, por su ayuda y siempre estar predispuesto a darnos una manita. No, sí, es mi carrera y eso estoy para ustedes mismos, mis estimados. Entonces, con eso terminemos, nos vemos la otra semana y cuídense mucho, ¿ya? Un bendecido fin de semana, Máster. Igualmente, cuídense mucho, hasta mañana, hasta la otra semana, bye.